como ustedes lo saben, pero cada vez más relevantes, más importantes. Estamos básicamente en una economía digital donde el tema de los títulos ejecutivos electrónicos está en el orden del día. Es algo, pues, no lo único, pero sí muy, muy relevante. Y también estamos en un punto en el cual cada vez es más necesario articular todas las instituciones en el Estado para que esto funcione. Me explico. No basta regular, no basta diseñar políticas, sino implementarlas en la práctica y materializarlas en casos concretos. De manera que todas las ramas del Estado aquí son fundamentales para que esto funcione efectivamente, pues como debe ser en toda actividad. Voy a utilizar una presentación para seguir un poco ya los temas que se vieron en la sesión anterior y profundizar o mencionar otros que me parece, digamos, relevantes. Entonces, pues como ya lo comentó, yo pues me dedico actualmente a ser académico y este tema de títulos valores lo vengo trabajando hace un tiempo y pues como ustedes saben, pues de un tiempo acá ha cambiado mucho, sobre todo en el tema de la factura, principalmente la factura. Una de las cosas que ustedes pues ya saben es pues básicamente que en cuanto a valores, títulos valores y en general títulos ejecutivos, pues cambió el contexto en el cual se consideran muchas instituciones que nosotros hoy trabajamos o tenemos. Los títulos valores es una institución medieval, como ustedes saben, que surgió básicamente a partir de las necesidades de los comerciantes en la época, que fue y sigue siendo una respuesta aún útil para algunas necesidades, no para todos, pero que cuando se creó esto, pues no había internet, no había computadores ni nada, ¿no? Y hoy estamos en una sociedad básicamente llena de técnicamente casi el 70% de las personas en el mundo tienen acceso a internet, a equipos, y donde todo está funcionando con estos medios. Esa es la realidad en la que estamos y esa es la realidad en la que debemos adaptarnos y actuar. Este es un mundo, como ustedes muy bien lo saben, estandarizado, sistematizado, automatizado, porque las transacciones que se hacen en estos canales son en efectos masivos, ¿no? No usualmente es uno a uno, sino básicamente todo se diseña para que funcione de manera masiva, que se hagan operaciones en tiempo real, que puedan de una vez desarrollar o generar impacto en miles de operaciones o quizás millones. Entonces ese es el reto. Sobre estos temas ya se ha escrito mucho. Yo creo que lo que falta es aplicar cosas en la práctica. Como ustedes muy bien saben, por lo menos, buena parte de las instituciones del derecho mercantil no fueron inventadas de la nada, sino fueron producto de prácticas de los comerciantes para desarrollar algunas instituciones que requerían en su momento. Tenían algunos retos, pues diseñemos algo para que esto funcione. O sea, son respuestas a las necesidades de los comerciantes. Y eso fue un poco lo de los títulos valores, pero también lo de los títulos valores electrónicos. Yo quisiera un poco retomar, un poco antes de los 90, en el transporte marítimo internacional existían retos de cómo eliminar el costo del papel en el transporte marítimo internacional, porque según la ONU en ese año, o hace mucho tiempo, esos costos ascendían a más de 2.000 millones de dólares, el tema del papeleo. Entonces inventaron unos proyectos para dejar de utilizar papel y todo a través de medios electrónicos. Por favor, noten que esto se hizo antes de la ley 527 del año 99, que ustedes ya conocen y revisaron la sesión anterior con el doctor Eric y con el doctor Nicolás Pájaro, ¿correcto? Entonces, ya sobre esto vienen dándose respuestas incluso antes de qué, antes de leyes como las que tenemos. Otro ejemplo en la banca es la red SWIFT. La red SWIFT es un sistema de comunicaciones en lo cual quienes hacen parte allí es un club muy selecto que son las instituciones financieras del mundo. Viene el año 73, ojo, 73, y ahí se negocian trillones de dólares diarios. Eso es lo que dice la página web. Los invito a que la consulten. Entonces noten cómo esto ya viene hace rato. Lo que pasa es que en algunos sectores y cada día se está masificando. Y en ese entonces, cuando no había regulaciones como las que vamos a ver, pues todo esto se hacía a partir de los contratos. Finalmente, alguien proveía una plataforma tecnológica, asumen, por ejemplo, en su momento, Transporte Marítimo Internacional, uno de los primeros instituciones que tuvo un rol ahí fue precisamente el Chase Manhattan Bank, ¿sí?
¿Y qué hacía el Chase Manhattan Bank? Proveía un sistema de comunicaciones y una plataforma tecnológica para recibir instrucciones, registrarlas y dar trazabilidad de lo que sucede respecto, por ejemplo, un conocimiento de embarque. Las mercancías que van de un buque, seguramente, no sé, de Barcelona a Cartagena, seguramente. Y lo propio también con otros sistemas como SWIFT, pero para otros propósitos. A lo que voy es que esto no es nuevo. Esto también es algo que no solo es regulación, sino también algo muy importante en nuestras sociedades, y es la costumbre. Muchos de nosotros, bueno, quizás yo, soy una persona nacida antes de Internet, donde básicamente, como comentaban, el papel ha sido lo que siempre he visto y básicamente no es lo único que creo, pero sí algo más de lo que creo. Hay personas que únicamente creen en las cosas en papel, ¿no? Y ahí yo quiero hacer énfasis, no es un tema de falta de norma, sino también falta de cambiar el chip en la mente de nosotros, de los seres humanos, frente a estos temas. Ahí a la derecha ustedes ven un texto que publicamos hace ya más de 11 años, hay otros previos, no son los primeros, pero también se hacía alusión a esto, títulos, valores y valores en el contexto digital. Menciono el tema de valores porque el sector financiero, o mejor, más que el sector financiero, el mercado bursátil, ha sido pionero en estos temas hace rato y algunas instituciones de los valores se replican a los títulos valores. Ahora un poco les comento más sobre eso. Algo clave acá también es tener de presente que no es que estemos en un nuevo mundo y que las instituciones que estemos trabajando no nacieron ahora, ¿no? Ahora pues nos estamos viendo especialistas en refundar el mundo, no. El mundo está fundado hace rato, funciona hace rato, pero ha cambiado el contexto, ¿ok? Esta frase de un profesor del Queen Mary College en la Universidad de Londres, no estoy seguro si sea de él únicamente, que está en sus libros, ese de hecho es un título de uno de sus libros, pero sí refleja algo clave, y es que aquí estamos hablando de instituciones antiguas en nuevos contextos. Por eso ahí hablan de vino viejo en botellas nuevas. Y simplemente es cómo adaptarnos a ese nuevo contexto y operar en el mismo. Y aquí algo que hay que criticar incluso en la misma academia. A veces nos pasamos de teóricos, pero hay que ser también muy pragmáticos para que esto funcione. Que la teoría pues sirve, bueno, para discutir, como digo, para tomarnos un cafecito, hablar el tema, pero ya en la práctica hay que buscar soluciones sencillas para que esto funcione. Esa es la bondad de las instituciones, que las cosas sean muy simples y funcionen. Ya, no hay que complejizar todo, enredar las cosas. Entonces, tener presente esto, pero vuelvo al tema y hago énfasis con el tema del chip mental de todos nosotros. Porque puede que tengamos normas hace rato, pero si hay personas que esas normas o las desconocen o no las aplican debidamente, pues no hemos ganado mucho. Eso es algo importante. Ustedes saben que las normas no producen efectos mágicos, automáticos, como se espera todos los ciudadanos, todas las economías. Y pues por eso es muy importante la interacción también de nosotros como seres humanos, adaptarnos a este contexto. Y precisamente los títulos valores y en general muchos documentos electrónicos o documentos fueron creados en un escenario de un mundo corpóreo, donde la teoría clásica de los títulos valores, como ustedes bien saben, partía de la incorporación de algo inmaterial, que es un derecho, en algo material, que es un documento físico, en esa era. Por eso se hablaba de la corporificación del derecho. Esa definición de Vivante y muchos que citan siempre en títulos valores, que título valor es un documento. Fíjese que esa definición parte de documento, no necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, lo que ustedes ven en el 619 del Código de Comercio. Esa refleja la concepción de una institución en esa época. Y hay que decirlo por el hecho de que sea medieval, no que sea mala. Creo que sigue siendo buena porque sigue funcionando. No para todo, obviamente ha cambiado. Ya, como ustedes saben, pues un cheque electrónico no tiene mayor sentido si puede hacer un pago electrónico, ¿correcto? El tiempo ha cambiado, las soluciones hoy son otras. Pero bueno, pero hay otras instituciones que siguen teniendo una relevancia. Esto, desde luego, cada institución será útil dependiendo del escenario del mercado donde se esté trabajando. Para unos escenarios puede ser útil, o en algunos mercados, en otros no. Listo, no pasa nada.
pero partía del tema de documento físico. Ustedes vieron la sesión anterior cómo la ley 527, buena parte de lo que hace es traer una serie de equivalentes funcionales para hablar ahora de documento, no solo físico, sino documento electrónico. Y como ustedes saben, en el Código General de Proceso, dentro de los ejemplos de documento están los mensajes de datos, pero también están los escritos. En el Código de Procedimiento Civil también se mencionaba la palabrita escrito, y ustedes saben que la ley 527 tiene un equivalente funcional de escrito, y básicamente es un mensaje de datos accesible para posterior consulta. Bueno, esa reformulación de la teoría clásica de los títulos valores, y por favor quiero hacer un voto en favor de lo clásico. El hecho de clásico, que sea antiguo, no quiere decir que sea malo, ¿no? Simplemente fue para ese escenario. Ahora no sé si sea la teoría moderna, pero bueno, hablemos de la teoría del título valor electrónico. Pues parte de algo diferente a la clásica, no de la incorporación, sino la representación electrónica de derechos. ¿De derechos de cuál naturaleza? Pues crediticios, representativos de mercancías, de cualquier derecho. Pero ahora es representación electrónica. Ahora no hay esa posesión física de los documentos, ¿ok? Eso es muy importante tener presente que esto ya cambió. Ahora todo es inmaterial y han entrado a jugar un rol muy importante, en mi opinión, que son las famosas centrales de registro, que ustedes ven ahí en la mano, la parte derecha de su pantalla. Una central de registro, perdónenme, es un ejemplo similar a lo que sucede con las oficinas de instrumentos públicos. Es un tercero que guarda las proporciones sobre un inmueble, primero da certeza de que existe ese inmueble, cuáles será el inmueble, cuáles son los límites, quiénes son los propietarios, si hay medidas cautelares o no. Estos son un tercero que nos da certeza a todos los usuarios, y ahí tenemos una información. En los títulos, valores y los valores sucede lo mismo, pero no siempre. Esto también hay que aclarar que sobre esto hay muchos caminos o alternativas, no siempre. Pero ahora miramos en algunos donde aquí esas centrales de registro juegan un rol muy relevante y se llama es dar certeza y confianza a las transacciones electrónicas. Ojo con el tema de certeza, porque la incertidumbre no es buena para los negocios, ¿no? Y no sé, no sé para qué sea buena también, pero básicamente, si no hay certeza jurídica, no se genera confianza y seguramente no se va a hacer operaciones utilizando esos canales. Por eso las centrales de registro es un tercero que imprime certeza jurídica, confianza. Ahora miramos eso un poco. Entonces, la teoría clásica de los títulos valores que parte de documentos físicos ahora y de la incorporación, ahora tenemos una teoría, digamos, electrónica que parte de la representación electrónica de derechos en mensajes de datos y donde hay un protagonismo importante de algunas instituciones que aquí para todos los tenemos central de registro. Pero no es un nombre del profesor Remolina, esto es un nombre a nivel internacional, por favor, que si quiero que se tenga presente. Pues se utiliza mucha literatura en el mundo y como les digo, una de las primeras centrales de registro en el mundo fue el Chase Manhattan Bank, por ejemplo. Uno podría decir que en Colombia el Radian, el sistema Radian que les han mencionado, esa es una especie de central de registro. Un depósito centralizado de valores hace las veces de una central de registro. De pronto no lo llamemos así, pero es más o menos en cierta forma lo que hacen esas instituciones. Bueno, listo. Entonces hay que cambiar el chip, estamos en un nuevo contexto y una forma de operar diferente para buscar los mismos objetivos. Bien, la vez pasada también se mencionaba cómo pues todo título o valor debe tener firma. Aquí ustedes ven en esencia un esquema de las diferentes alternativas de identificación electrónica que actualmente tenemos en el país. Ustedes saben que el 621 o 620 no exige un título, una especie de firma en particular en el contexto físico. Estas son las opciones que tiene actualmente la regulación colombiana. Ya se ha tomado postura, por ejemplo, para el caso de la factura electrónica es con firma digital. Listo. Bueno, firma digital. Las otras, pues se pueden utilizar otros mecanismos de firma. Y estos mecanismos, hay que decirlo, no son más seguros o confiables por el hecho de cómo los llamemos, sino por las tecnologías que estén detrás del mismo para garantizar no alterabilidad de un documento, autenticidad del mismo, etcétera, etcétera. Pero también hay que decirlo, y ustedes muy bien lo saben, que no basta tener
una herramienta tecnológica si no tenemos también usuarios diligentes de esas herramientas tecnológicas? Porque todos los esfuerzos que se hagan diseñando electrónicamente un procedimiento, un dispositivo o lo que sea, pueden perder todos los efectos que se buscaban si tenemos usuarios no diligentes con la misma. Por ejemplo, si la clave no guardan reserva de la misma, sino la comparten con terceros. Entonces, fíjese cómo aquí también el factor humano incide en los grados de seguridad de estos mecanismos de alternativas de identificación electrónica. Fíjense, y les recalco que miren, por ejemplo, la firma pactada mediante acuerdo, firma electrónica pactada mediante acuerdo. Esto es el artículo 7º del decreto 2364/2012. Y allí, entre otras, se dice que quien provee el mecanismo de firma responderá por la seguridad del dispositivo desde la perspectiva electrónica y está en capacidad de probarlo, pero hasta ahí, no lo que haga el usuario. Entonces, voy a eso, que aquí no, digamos, tengamos una cierta tecnofascinación por determinado mecanismo de firma. Hay gente pues, que es devota de un tipo de firma. Bueno, como dicen, la Constitución los protege, pero realmente lo que hay que mirar detrás es cuál fue el diseño y los procedimientos tecnológicos que se utilizaron para diseñar un producto como mecanismo de alternativa de identificación electrónica. Y en esto me remito a un documento de la ONU de 2006, si no recuerdo mal, se llama Confianza en el Comercio Electrónico, donde ustedes pueden observar que los mecanismos de firma se hacen a partir de cosas que se basan en 3 elementos. Uno, algo que usted sabe, algo que usted tiene, 2, o algo que usted es, ¿no? Entonces, algo que usted sabe, seguramente un código, el nombre de su madrina de bautizo, cosas así. Algo que usted tiene, seguramente una tarjeta con un código de barras, por ejemplo, esta es mi identificación como profesor en una universidad, ¿correcto? Entonces, ese código de barras es algo que yo tengo, ¿cierto? O algo que usted es, como cada vez más toda la identificación biométrica. Entonces, a lo que voy, doctoras y doctores, con esto, no es con el propósito de aburrirlos, sino mostrarles que jurídicamente existen muchas alternativas de identificación electrónica. No hay no hay solo un camino, hay varios. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces en el mercado, pues mucha gente no lee las fuentes primarias, sino se lee un aviso de prensa y acuérdense que eso son notas patrocinadas. Entonces detrás de eso hay alguien que quiere decir que su producto es lo único que existe en el país. Y eso no es así. Entonces yo un poco siempre en esto hago énfasis a que vayamos a las fuentes primarias. Por eso en esta gráfica están las normas de donde sale cada una de las cosas que les estoy diciendo para que haya precisión jurídica, por lo menos de lo que dicen las normas. Ya otra cosa es lo que salga en el mercado, ¿ok? Para que se tenga, por favor, presente. Pero además en estos términos, apreciadas doctoras y doctores, ustedes también se encuentran que surge eso que se llama el pluralismo terminológico. Esa clasificación de firma electrónica como un género, que lo dijo la Corte Suprema de Justicia desde 2010, y la firma digital como una especie, y dentro de la firma digital la certificada y no certificada. Pues a esos términos también se han sumado otros. Fíjense, firma autógrafa mecánica, firma digitalizada o escaneada, en fin. Eso pone presente lo que les hablo de alternativas de identificación electrónica. No todas son igual de seguras por como las bautizamos. Quiero hacer énfasis con eso. Hay que mirar detrás qué se hizo. Pero también hay que precisar cosas que a veces se dicen y que no dice la ley eso. En su momento, por ahí he leído un par de columnas de opinión, de esas que publican en ámbito jurídico, pero que son patrocinadas, por eso les digo, por favor, que lean las fuentes primarias. Se ha afirmado que para que una firma digital sea válida en Colombia requiere la intervención de una entidad de certificación, o sea, debe ser certificada por una entidad de certificación. Eso a la fecha es falso y desde hace rato es falso, por favor. Eso es como decir que su firma manuscrita, para que sea válida, hay que ir a autenticar ante notario, ¿ok? Entonces, por favor, tengan presente eso, porque a veces se dicen cosas, yo digo más para efectos de marketing, que la gente piensa que son así jurídicamente, ¿ok? Entonces, no, la firma digital para que sea válida debe ser verificable, ese es el artículo 28 de la ley 527, ¿ok? Ahora bien, todos estos enredos, en la práctica, gracias a Dios, como dicen por ahí, no los sufre el usuario. El usuario muchas veces no sabe si está firmando con firma digital o firma electrónica o qué.
Aquí les coloco un ejemplo. Yo pues tuve la oportunidad de ser 3 años y medio funcionario público. Y esta que ustedes ven a la derecha, la firma que utilizaba para firmar resoluciones. ¿Ok? Y bueno, ahí pues claramente queda que es una firma digital porque ahí lo dice, ¿no? Eso que ustedes ven a la izquierda es otra firma que utilizo, por ejemplo, para hacer conceptos, ¿no? Quizás la que ven a la izquierda es muy fácil de que alguien la falsifique y altere y me ponga problemas de suplantación. Sí, como la firma manuscrita también. O sea, estos problemas de seguridad o inseguridad, de falsificación de firmas, no solo son riesgos que se ven en el mundo digital, sino también en el mundo físico, y hace rato, ¿correcto? Entonces, pero el hecho de que sean seguras o inseguras no quieren decir que dejen de ser firmas. Lo que pasa es que generan otros problemas, otros riesgos, seguramente seguridad, seguramente situaciones de suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es que el usuario muchas veces no sabe su medio que está utilizando, si es firma electrónica o firma digital. Al usuario lo que le interesa es firmar, dejar ahí lo que dice el artículo, creo que 826 del Código de Comercio, que tiene la definición de firma, ¿no? Nombre, signo o símbolo que utiliza una persona para identificarse. Bueno, cerrando ese paréntesis, aquí lo que hay que decir también, en mi opinión, sobre títulos valores electrónicos, es que básicamente hace mucho tiempo, cuando surgieron los medios electrónicos, la gente solo piensa en los problemas, pero poco se centraba en las soluciones. Y de hecho eso pasa cada vez más, me explico. ChatGPT. Mucha gente habla es de los riesgos, problemas, pero veo muy pocos en soluciones, ¿no? Como tal. La tecnología simplemente es una herramienta. Y como herramienta hay que utilizarla inteligentemente, hay que verificar desde luego, no creer ciegamente en todo lo que uno ve, lee, escucha, pero sí sacar su uso, explotarla, pero recalco inteligentemente. En el tema de los títulos valores, pues se han dado varias soluciones. Y hay unas soluciones de tipo especial y unas de tipo general. Siempre cuando estamos hablando de un título valor que llegue seguramente a sus despachos, pues una pregunta es, ¿hay alguna regulación especial sobre este título valor electrónico? Sí o no. Si no la hay, vamos a las normas generales. Son unas cosas que ustedes muy bien saben que nos han hablado desde cuando estudiamos Derecho, de que la norma especial prima sobre las normas generales. ¿Y por qué planteo eso? Pues porque eso sucede acá en materia de títulos valores, por ejemplo. La factura tiene una regulación especial, otros títulos valores no tienen una regulación especial, pero se rigen por normas, digamos, generales como la 527 y otras que ahorita miramos. Ahora, ahí a la parte izquierda de su pantalla ven una gráfica en la cual detrás de todo lo que ya se llega a un despacho, digamos, o cuando tenemos un título, pues para que eso se haya generado hay varias cosas para tener presente en cualquier proyecto. Uno, un marco legal, listo. Ya tenemos unas leyes, la ley 527, los 2 decretos reglamentarios, la ley 964/2005, y para facturas, pues la ley 1231/2008 o el decreto 1154/2020, una resolución 85/2022 de la DIAN, en fin, ahora la miramos. Bien, pero no solo basta ese marco legal, sino también una serie de procesos. Insisto en eso, este es un mundo ya sistematizado, automatizado, ya está inventado. Y para el usuario es algo sencillo. Detrás de eso, para que algo tan sencillo se logre hacer con un simple clic, pues hay un gran trabajo de crear procedimientos, alternativas de identificación electrónica, medios para garantizar la integridad de la información, etcétera, etcétera. Y obviamente hay tecnologías que según los niveles de riesgo que se asumen en el proyecto y los procesos, pues a partir de esos análisis de riesgos, pues se adoptan medidas para mitigarlos, llamémoslo así. Y negocio es cualquier actividad. Bueno, entonces, la reformulación de la teoría clásica de los títulos valores, uno la podría resumir acá, en esta gráfica. Como les dije, partimos la clásica de la incorporación, aquí es desincorporación, aquí hay inmaterialización de derechos, entonces no esperemos que todo sea así, como tal. Se trabaja con los equivalentes funcionales de la ley 527 del año 99. Para esto, no solo lo que está en el artículo 6 al 12 de esa ley, sino hay un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, que en su momento respondió al Gobierno Nacional para hacer notificaciones electrónicas. Estoy hablando que esto salió antes de la reforma del CEPACA y antes de la reforma del Código Penal del Proceso.
Preguntaban, ¿podemos hacer notificaciones a través de medios electrónicos? La respuesta fue sí, y los fundamentos fueron los equivalentes funcionales de la ley 527. El reto es cómo lograr que se comunique efectivamente la decisión, en la práctica, no en la teoría. En la teoría funciona todo perfecto, ya en la práctica hay que, digamos, verificar eso. Coloco la figura de la anotación en cuenta como una alternativa para títulos, valores electrónicos, pero ojo, como una alternativa y no para todo. Hay que siempre en esto ser muy claro. Y las centrales de registro como una institución que va a imprimir certeza. Ya un poco les hablo más de eso, escúchenme que de pronto lo he mencionado, pero no lo he desarrollado bien. Y recalco también que otra opción en buena parte de los títulos valores son las buenas prácticas que se han hecho en el mundo de valores. O sea, eso se ha replicado al mundo de los títulos valores. Perdón, acá. Bueno, esto acá, un momento. Por alguna razón. Ok. Escúchenme. Ok, bien. Acá ustedes ven 3 rutas, por lo menos, y digo por lo menos, no sé si existan otras, para hablar de título de valor electrónico. En algunos casos se complementan, pero en otras son excluyentes. Escúchenme. Factura cambiaria electrónica, eso ya es ley 1231/2008, ese se decretó 1154 de 2020 y de esa resolución de la DIAN. Listo, no nos enredemos con factura. Ese es un título especial que se ha movido particularmente, yo digo, gracias a la DIAN, por el tema de impuestos, de manera impositiva. O se hace, punto. ¿Listo? Listo, y es lo que está funcionando. Bien. Ya desde la perspectiva general, para crear un título o valor, pues con los conceptos de la ley 527 se puede hablar. Pero así solito, sin otras figuras, pues genera unos riesgos. Es decir, para crear un título o valor, un pagaré, que yo coloque un mensaje de datos, yo, Nelson Remolina, prometo pagar a la doctora Aida 100 millones de pesos, atentamente Nelson, pues sí hay un pagaré electrónico. Pero ya cuando eso circula, eso genera unos problemas de cómo saber cuál es el original, tener certeza para que esto no, ese pagaré no termine pagándolo n número de veces, por ejemplo. Bueno, pero a lo que voy, con la ley 527 y los decretos reglamentarios, ahí está el sustento jurídico para la validez. Listo. O sea, ¿eso es válido? Sí. Punto. Ahora, para otra figura de los títulos valores vía anotación en cuenta, que nació para los valores, pero se replica desde el decreto 3960/2010 a los títulos valores. Esa es otra figura. Y que ya ha funcionado, se ha llevado a despachos judiciales, algunos se han liberado mandamiento de pago, otros no, ha habido tutelas. Vía tutela le han acordado a los jueces la ley 964/2005 que dice que esto es así. Básicamente, eso son cosas que están pasando en el día a día. Entonces, algo que aquí menciono y que no hay que perder de vista es esto, ya lo planteé, aquí no estamos en una institución netamente nueva, aquí no es el nuevo derecho, una nueva sociedad, no, aquí el mundo no nació en este momento, ya lleva muchos siglos pedaleando. Pero sí hay cosas para adaptarse y yo aclaro el tema no solo de familiarizarse con la parte tecnológica que tiene estas cosas, porque nosotros, por lo menos de formación jurídica, por lo menos cada vez más uno recuerda que nada vio de tecnología y hoy es un mundo 100% tecnológico. Entonces somos abogados o personas formadas en el derecho en un mundo tecnológico donde no tuvimos ninguna formación en tecnología. Son temas para revisar porque hay que familiarizarnos con eso para evitar que, como dicen por ahí, no nos metan dedos en la boca y nos engañen, porque eso es factible que suceda. Pero también recalco el tema cultural. Y traigo a colación una pequeña anécdota, excúsenme con cosas personales, pero pone de presente lo. Por ahí hace unos 15 años, pues me pidieron un concepto de una empresa, yo a veces hago consultoría, y entonces era sobre temas de comercio electrónico, listo. Entonces una empresa de Cali, a otras empresas, pero me llamó la atención una empresa de Cali. Hice el concepto, me contactan, profesor Remolina, ¿será que usted nos puede hacer un concepto sobre esto? Y yo, sí, claro, vale tanto, perfecto, hago el concepto. Lo clásico que hacemos, por lo menos yo, no sé si todo el mundo, lo redacta uno en Word, el concepto, le pone ahí un garabato, PDF y lo envía. Listo, el concepto ya está. Bueno. Entonces, que no mande la cuenta cobro cuando eso no tenía que facturar. Bueno, entonces, lo mismo, la sociedad tal debe a tal, la suma de tanto, mi nombre, el garabato y lo envío. Todo electrónico a una empresa en Ciudad de Cali. Muy bien. Un día me llamaron de
la parte contable de esa empresa. Dijo, doctor, es que necesitamos que nos envíe la factura del original. Y entonces dije, no, sí, claro, es que según la ley 527 del año 99, creo que el artículo 8º, eso es un original porque es un documento íntegro. No, doctor, es que necesitamos que nos lo envíe por escrito. Yo le dije, pues sí, claro, es que eso que usted ve allá en pantalla es un escrito porque es un mensaje de datos accesible para posterior consulta. Entonces me puso original y escrito. Y yo le respondía con la misma ley 527 del 99. Dijo, doctor, no, es que necesito que me lo envíe en papel. Ah, bueno, le dije, señorita, ¿usted quiere que lo que está viendo en pantalla lo imprima en Bogotá y se lo mande vía fax? Me dijo, sí, por favor. ¿Sí? Entonces, miren cómo para esta persona, si no veía algo en papel, o sea, incluso que puede imprimirlo ella ya en Cali, ¿cierto? Me pidió que lo imprimiera en Bogotá y se lo mandara por un fax. Ahí no es un problema de ley, ahí es un problema mental, un problema cultural. Yo quiero que por favor tengan presente eso porque a veces es lo que uno percibe que se está dando y eso es humano, pero también nosotros como humanos debemos ser autocríticos y cambiar el chip para estas cosas. Les comentaba que para todos sus procesos, detrás de un título de valor electrónico que les llega seguramente a sus despachos, previamente hubo alguna plataforma tecnológica que se utilizó, que usualmente provee un tercero, hay un marco jurídico y unos manuales de proceso. Y con eso se juega para crear, por ejemplo, un pagaré electrónico, para crear una factura, hay unas plataformas tecnológicas ya preestablecidas, estandarizadas, unas medidas de seguridad, en fin, a uno le llega ya el producto, el pan hecho. No básicamente la receta de cómo hacerlo, eso ya básicamente, ya previamente se ha surtido esas etapas. Entonces, por favor, no perder de vista eso. Las centrales de registro, lo traigo a colación porque en Colombia, Radian, en Colombia, un depósito centralizado de valores es una especie central de registro. Como les comento, esto viene de hace rato y esas son las tareas que tienen usualmente que cumplir la central de registro. Pero yo diría que la principal es generar certeza, seguridad sobre el uso de los medios electrónicos a través de, para realizar algunas actividades. En este caso, crear títulos, valores electrónicos. Entonces, ahí ustedes ven, básicamente lo que proveen es esa plataforma tecnológica para realizar una serie de registros electrónicos y hacer trazabilidad sobre un derecho, sobre un bien. Recuerden el ejemplo que les comenté con las oficinas de instrumentos públicos. Esa es una especie central de registro, comillas, que opera pues para efectos de inmuebles y dar certeza de la existencia del inmueble, del área, quiénes son los propietarios, seguramente sean medidas cautelares o no. En el mundo electrónico pues también está este tema. Aquí proveen una plataforma electrónica para la creación, para certificar la existencia, para dar también fe, o más que fe pública, pero sí por lo menos certificar la existencia de las transacciones que se hicieron sobre ese título de valor e incluso emitir documentos en físico si se requieren porque alguna autoridad lo solicita, ¿ok? E incluso eso. Y desde luego todas estas plataformas tecnológicas y mecanismos, insisto, tienen un gran componente de procesos y tecnología y medidas de seguridad robustas, pues para que esto funcione bien. Esa es la idea. Y algo también clave que ustedes ven ahí es comunicar a los diferentes interesados que la transacción ya se hizo para que haya certeza de estos temas. Paso con eso porque como opera estas centrales de registro muy rápidamente, pues lo primero es verificar si quien está solicitando crear un título o que se haga un endoso electrónico es una persona legitimada. Es decir, lo primero que hay que mirar es identificar quién es ese sujeto para ver si eso que está solicitando se puede hacer o no. Punto. Y una vez se haga eso, pues básicamente se procesa esa instrucción. Es en esencia lo que sucede en cuestión de menos de un segundo cuando ustedes acuden a su banca electrónica. Seguramente todos ustedes tenemos o todos tenemos servicios. Los bancos pues tienen diferentes, digamos, protocolos o procedimientos, pero lo primero que hacen antes de proveer este servicio es una etapa de enrolamiento del cliente para saber quién es el cliente. Entonces, bueno, Remolina, listo, ofrezcamos estos servicios, perfecto. Entonces Remolina accede a través de la página web o descarga seguramente en su celular una app. En el proceso de enrolamiento hay un tema de identificación de Remolina, hay que aceptar unas reglas de uso. Usualmente pues
no se leen, pero se aceptan. Ahí se pasa de que hay unos temas de confianza, pero son las reglas de juego. Y ahí se crea mecanismos de cómo lo vamos a identificar, por ejemplo, frente al banco. Ustedes ven cada vez más cómo en los dispositivos que nosotros recibimos, pues hay mecanismos de firma biométricos que utilizan cosas que usted sabe o tiene, ¿no? Como tal, su equipo, una clave, pero también es una imagen de usted. Entonces combinan diferentes cosas para tener certeza de que es usted. Eso es una forma de identificación de una persona como tal. Y se procesa la información. Y aquí hay una figura que traigo a colación, que es la anotación en cuenta. La anotación en cuenta nació con los valores. Los valores son derechos de naturaleza negociable que se emiten para captar masivamente recursos del público. Entonces, usualmente los bonos, todo esto que sucede en las bolsas, bolsa de valores, los papeles comerciales, acciones, bueno, muchos de esos documentos que se emiten con ese propósito. En la ley 964-2005, incluso desde antes, se creó una figura, que esta sí es la ley 964-2005, donde con el valor es una anotación electrónica que hace un sujeto calificado que se llama depósito centralizado de valores. Ese registro es la forma constitutiva como se perfecciona, fíjese, la creación, emisión, transferencia y cualquier medida cautelar sobre un valor. ¿Listo? Se perfecciona jurídicamente, es decir, hay que acudir, hay que oficiar al depósito centralizado de valores para que haga eso. Y ya. Y quien figure allí, pues es el titular del derecho. Listo. Eso ya viene funcionando, eso está inventado hace rato. Los depósitos centralizados de valores pueden emitir, esto es artículo 13, no 12, certificados, y esos certificados que emite un depósito centralizado de valores son o prestan mérito ejecutivo, como está ahí, por favor, ley 964-2005, prestan mérito ejecutivo. Entonces, un certificado de estos que expide un depósito en virtud del artículo 13 de la ley 964, presta mérito ejecutivo. Hay otro tipo de certificados que emite, pero quiero que tengan presente eso, presta mérito ejecutivo. En 2010, vía este decreto 3960, se amplió, digamos, el uso de la anotación en cuenta a los títulos valores. Entonces dice que los depósitos centralizados de valores podrán custodiar y administrar valores, títulos valores de contenido crediticio, participación, etcétera, etcétera. Y dice que en ese parágrafo, y esto está en el decreto 2555-2010, estamos hablando hace 12 años, ¿ok? Que la anotación en cuenta será aplicable a los títulos valores, ¿no? Los títulos valores que indicados en este parágrafo conservarán todos los derechos, acciones y prerrogativas propias de su naturaleza consagradas en la legislación mercantil. Palabras más, palabras menos, por favor. La anotación en cuenta es otra forma de crear, circular títulos valores electrónicos en este bellísimo país, ¿ok? Es una, no la única, es un camino. Hay pagarés electrónicos que trabajan a muchas entidades financieras con la anotación en cuenta. Aquí déjenme poner simplemente un ejemplo. Esto es una tutela, pero fíjense en cómo un banco acude a la acción de tutela porque en un juzgado donde presentaron un pagaré electrónico y un certificado que emite un depósito centralizado de valores, los jueces pues no liberaron mandamiento de pago, básicamente. En esta sentencia de 2019, en tutela, por favor, pues se recordó un poco lo que dicen los artículos 12 y 13 de la ley 964-2005. Ahí, si ustedes ven el numeral 3.4, fíjense que hay un certificado que emitió de CEVAL, un depósito centralizado de valores, un certificado tal. Ese certificado es el que les acabo de comentar que presta mérito ejecutivo, ¿ok? Y pues básicamente en ese caso, pues el juez de instancia, no sé por qué motivos, no aplicó lo que dice la ley 964-2005 como tal. Y pues básicamente desconoció esas normas, simplemente. Este es un pagaré, 14 millones de pesos. Y bueno, al final en vía tutela y todo sí se dio la razón de que efectivamente hay una vía de hecho, porque se estaba desconociendo abruptamente una norma que dice que ese documento presta mérito ejecutivo. Bueno, son cosas, por favor, para que se tengan presente. Y por eso, pues básicamente se concedió la tutela acá, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Bueno, y en esta sentencia, pues hay pequeñas consideraciones sobre el tema del título valor clásico y el título valor
electrónico. ¿Ok? Bueno. Hay otra figura también y otros actores importantes en el mundo electrónico dentro de las instituciones que tenemos en Colombia, y son las entidades de certificación. Las entidades de certificación, pues tradicionalmente las hemos asociado a que se dedican al tema de emitir firmas digitales y certificarlas. Eso fue así por mucho tiempo, hasta un decreto 19 de 2012, donde ya el ámbito digamos, de trabajo de estas entidades se amplió significativamente, no solo firmas digitales, sino firmas electrónicas. Pero fíjese que también tienen un tema que está ahí, que no se ha reglamentado, pero que es un gran potencial también para estos temas, y es ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de los documentos electrónicos transferibles. Pues los títulos valores son documentos electrónicos transferibles, ¿no? Esto no se ha reglamentado. Yo recuerdo que en su momento hubo un proyecto de ley para precisamente activar esto. No pasó, bueno, listo, pero ese básicamente lo que se quería era darle el mismo efecto a la anotación en cuenta que hace un depósito centralizado de valores, a la anotación en documentos electrónicos que puede hacer una entidad de certificación. No pasó, no se entendió ese proyecto, esa era la idea, y creo que ahí se perdió una gran oportunidad para avanzar más en estos temas. Pero bueno, es lo que hay, pero simplemente, por lo menos así la precisión, estimadas doctoras y doctores. Esa anotación de documentos transferibles o electrónicos transferibles que pueden hacer estas entidades de certificación aún no está reglamentada. Pero en todo caso, no es igual a la anotación en cuenta de un depósito centralizado de valores. ¿Ok? Es diferente. Además, no se sabe qué significa esa anotación ahí, ¿no? Porque no está reglamentado. Hay un gran potencial para hacerlo. Como le digo, un proyecto de ley en este sentido que se buscaba básicamente dejar esto igual a una anotación en cuenta, un depósito centralizado de valores, pero bueno, no se entendió el proyecto. Pero bueno, simplemente por ahora tener presente eso, que potencialmente, seguramente en el futuro no les sorprenda que se encuentren también con certificados que emitan depósitos, centrales, entidades de certificación de firmas digitales, entidades de certificación, ¿ok? Entonces, fíjese, ofrecer los servicios de registro, custodia y anotación de documentos electrónicos transferibles. O sea, hay un gran potencial para estos temas. Revisando más regulación también, el Banco de la República, que ustedes saben, entre muchas otras cosas que hace, es prestarle dinero a las entidades financieras, pues planteó que para efecto de los pagarés se van a utilizar pagarés inmaterializados. Ahí menciona pagarés desmaterializados e inmaterializados. Uno desmaterializado supone que nació en papel y se representa electrónicamente, se convierte a medio electrónico. Uno inmaterializado nació electrónico, como sucede hoy principalmente. ¿Ok? Pero que esto se hace a partir de la figura de la anotación en cuenta, como ustedes ven ahí. Por eso dice, excúsenme que les lea, el perfeccionamiento del endoso de los pagarés desmaterializados y o inmaterializados al Banco de la República, que hace un banco al Banco de la República. Conforme a lo previsto en esta resolución, requiere la anotación en cuenta en los términos establecidos en los artículos 12 y 13 de la Ley 964/2005. Entonces, por favor, tenedlo presente. Esto es algo que ya viene operando en muchos sectores de la economía, viene funcionando como tal. La factura, y con eso ya voy cerrando mi intervención, la factura pues tiene unas reglas especiales. Entonces, ya es lo que hay. Y también tener presente, doctoras y doctores, que hay muchas cosas que han cambiado, digamos, con cierta rapidez, particularmente a partir de muchas resoluciones, bueno, varias resoluciones de la DIAN. Entonces, una de las cosas que a veces le toca a uno como operador jurídico es mirar cuál era la resolución vigente de la DIAN en el momento en que se creó el título que les llegó a su despacho. Actualmente es la resolución 85 de 2022 y hace muchas precisiones como tal. Y además, por favor, tiene un anexo técnico. Aquí hay que decirlo, muchas cosas ya del detalle tecnológico usted no lo encuentra en la ley 527 ni en la ley 1231, sino en los famosos anexos técnicos que cada vez más se usan en las resoluciones. Y por ahí es donde imponen cosas. Por ejemplo, el tema de la firma digital. No es que haya una norma que lo diga así de estas de ley, sino es una resolución, ¿ve? Un anexo técnico. Bueno, es lo que hay, así estamos trabajando, pero para que se tenga, por favor, presente la importancia de esos anexos técnicos, porque pues para que creemos estas instituciones como un
valor electrónico, un título de valor electrónico, pues la parte tecnológica pues es central, obviamente. Y hay que estandarizarla y hay que tomar decisiones. Ya se tomó la decisión, firma digital, perfecto, por ahí eso ya está funcionando. Y lo importante, digo, es que está funcionando. No sé y no tengo una fuente de dónde se tomó formal, pero hace menos de un mes estuve en un evento en la Universidad Externa de Colombia, donde pues uno de los colegas que participó era, por ejemplo, el doctor César Julio Valencia Copete, es magistrado y es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estaba, no recuerdo el nombre, pero en su momento el director de facturación electrónica de la DIAN. Bueno, y el dato que comentaba me llamó mucho la atención. Facturas electrónicas se emiten diariamente más o menos 5 millones. Y decían también que, y ustedes por favor lo constatarán, no sé si sea así, que más o menos el 60% de los procesos ejecutivos ahora en el país, en los últimos años, se está haciendo, 60% son facturas electrónicas. 60%. Esa fue la estadística. O sea, esto es de enorme envergadura, de gran calado, digamos, lo que está pasando. Y recalco, no es porque a la gente le gusta emitir facturas, es porque le toca, ¿no? Y esta factura, la ley 271, como ustedes saben, es como esa especie de aceite 3 en 1, ¿sí? O sea, hace las veces de la factura comercial del artículo 944 del Código de Comercio, de la factura cambiaria del Código de Comercio, de la ley 271, pero también la factura fiscal. Y creo que la parte fiscal es la que ha empujado a que esto se masifique definitivamente como tal. Y ahí hay una serie de definiciones que por favor siempre hay que revisarlas como tal. Fíjese, la definición de factura electrónica como título de valor realmente es muy extensa, pero en esencia es una factura que se genera a través de mensaje de datos y que cumple los requisitos del Estatuto Tributario, la 1231 del Código de Comercio. Es lo que le está diciendo. Pero fíjense en las definiciones, a veces resultan muy extensas, pero en esencia es mensaje de datos. Y mensaje de datos, como ustedes ya lo vieron, es información que se genera a través de medios electrónicos, ópticos o similares. Bueno, listo. Eso suena muy bien como definición. Para que esto funcione es necesario que todos los actores que hacen parte de estos proyectos o procesos de emisión, circulación, negociación de facturas, pues tengan unas mismas herramientas o plataformas tecnológicas que sean coherentes entre todos ellos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que esto pueda, digamos, funcionar. Entonces, por eso acá se habla de desarrollar y adaptar un sistema tecnológico al Radian y otros sistemas para que esto funcione. Bueno, entonces, listo, que la plataforma tecnológica sea común y todos tengamos la misma o por lo menos que sea compatible para poder interactuar allí. Brillante. Y aquí hay algo claro. Según ese decreto, en ese artículo que ustedes ven, las facturas electrónicas de venta aceptadas y que tengan vocación de circulación. Ahora hay que mirar qué es vocación. Yo en alguna época tuve vocación de ser sacerdote, pero no soy sacerdote. Y entonces vocación, toda factura, ustedes saben, por naturaleza es negociable. Es más, toda factura debe ser negociable. Ustedes saben, ese es un gran cambio de la ley 279/2008. Toda. ¿No? De hecho, hay unos decretos, ahí ya se ha convertido hasta en una práctica restrictiva del mercado crear o desarrollar, no sé, trabas para impedir la libre circulación de la factura. Entonces, toda factura por vocación es negociable, yo diría eso. Bueno, pero aquí dice que las facturas que tengan, ojo, vocación de circulación deben ser registradas en Radian. Entonces hay que mirar qué es vocación, insisto. Vuelvo a mi vocación de sacerdote cuando era joven. Hoy no soy sacerdote. Bueno, entonces puede que haya facturas que se generen electrónicamente, todas son negociables, todas pueden circular, pero no todas en la práctica circulan o se negocian, ¿no? En todo caso hay que registrarse en Radian. Pero algo también muy importante que quiero que lo tengan presente, ahorita lo miramos. Para que exista una factura, no quiere decir, por lo menos lo ha dicho la misma DIAN, no se debe registrar en el Radian. Suena confuso un poco, ¿no? Pero lo ha aclarado, es decir, para que uno no puede decir que una factura electrónica no existe porque no se registró en la Radian. Según la misma DIAN, lo dice, ya lo miramos. Bueno, la idea es que todo se registre acá, esto ya funciona estándar, pero sí quiero traer a colación que este año yo observé dos decisiones del mismo Tribunal de Justicia en Bogotá, Tribunal de Bogotá, que nos separan más de un mes y en una pedía lo de Radian y otra no, y entonces una negaba, el otro concedía, sobre el mismo punto, ojo, mismo tribunal y en menos de un mes, diferentes decisiones.
Esos temas pues implica revisar todo, porque pues es importante, digamos, que se ponga de acuerdo la Administración de Justicia en estos temas. Yo sé que en los temas jurídicos por naturaleza, así como las facturas por naturaleza tienen vocación de circulación, los temas jurídicos también por naturaleza tienen vocación de que no hay consenso en muchas cosas, ¿no? Bueno, pero fíjense acá, toda factura con vocación, que tenga vocación de circulación, deberá ser registrada en Radian por el factura electrónico. Bueno, asimismo, deberá registrarse todos los eventos asociados a la factura. Los eventos es todo lo que suceda sobre la factura, circulación, negociación, y ahí está definido qué es un evento. Pero eso finalmente es un registro electrónico. Recuerden, por favor, el ejemplo con las oficinas de instrumentos públicos. Ah, entonces sobre el inmueble tal hay ahora una hipoteca. El evento es la hipoteca y se registra la hipoteca, ¿ok? Como tal. Entonces es un mensaje de datos que se registra en Radian asociado a una factura. Listo, ese es evento, ahí está definido qué es un evento. Llamémoslo una novedad, no sé, pero la palabra técnica es evento. Miren la resolución 85 de la DIAN de 2022 y miren el artículo 31, que era lo que les decía. La factura electrónica de venta que no se registre en el Radian no podrá circular, listo. Sin embargo, el no registro no impide su constitución como título o valor, siempre que se cumpla con los requisitos que exija la legislación comercial. Entonces, por favor, si llega una factura electrónica que no ha circulado, que no está inscrito, no está inscrito en Radian, no quiere decir que no sea una factura. Si es una factura, simplemente, pues no circuló, es que no todas tienen que circular. Por ley todas tienen vocación de circulación, pero no todas circulan. Yo creo que, por favor, que eso, claro. Pero lo dice la misma DIAN, o lo dice la misma DIAN. Entonces, negarle validez jurídica a una factura electrónica porque no está registrada en Radian no es correcto. Lo dice la misma DIAN. Hay unos artículos, por favor, y lo digo la DIAN porque esta es una norma especial, ¿no? Es una norma especial. Y estos certificados de existencia y trazabilidad de la factura, esto sería algo muy bueno. Si ustedes tienen alguna duda sobre una factura, pues pidan ese certificado a la DIAN. Si quieren, si tienen alguna duda, hay que mirar si las partes cuando presentan esto controvierten, manifiestan alguna inconformidad o no. Pero ese certificado es el que les va a dar a ustedes, si lo requieren, si hay alguna duda, no siempre, o sea, no dice la norma que hay que pedirlo, ¿no? Pero si tienen la duda, pues solicítenlo, ¿no? Certificado de existencia y trazabilidad de la factura electrónica de venta como título que circula en el país. Bueno, dice, perdón que les lea. Esto es abril de 2022, hace menos de un añito, un poquito más de un año. Pues. Es el documento, ese certificado, que contiene la trazabilidad de los eventos, ¿recuerdan? Eventos asociados a una factura, como título de valor, que ha sido objeto de inscripción y que es generada por el sistema, digamos, Radian de la DIAN. Ese certificado podrá tener representación gráfica en formato digital, Pero bueno, ahí entonces, si tienen alguna... yo diría que este certificado, escúcheme, es como el certificado que emite una oficina de instrumentos públicos sobre el certificado de libertad y tradición, ¿no? Como tal. Entonces, quiero que tengan por favor presente eso. En caso de duda, pues consulten a DIAN. Un poco y esto ya un poco está el tema electrónico. ¿Para qué? Para en esto dar, por favor, para que avancen las cosas, porque a veces nos podemos parar ahí, no, listo, si no está esto, pues nada, y de malas, no, yo creo que hay que buscar, ahí están las soluciones, los medios electrónicos son para usarlos, ¿no? Entonces es importante, ahí están las normas, no es ilegal usarlos, ni acudir a estos mecanismos. Eso me parece también como algo importante, por lo menos lo digo como profesor. Y en ese decreto hay algunas definiciones que son muchas de las que ustedes ya conocen en sus clases de pregrado, seguramente posgrado, de aval, circulación, emisor, endoso electrónico, todo simplemente es las definiciones de antes, pero con un ingrediente electrónico que en última se reduce principalmente a incluir la palabrita mensaje de datos, mensaje de datos. Y así un poco, pues el endoso electrónico, como ustedes ven acá, fíjense la definición, es un mensaje de datos, ¿sí? Abajo, numeral 5. Es un mensaje de datos que hace parte integral de la factura electrónica de venta mediante la cual el tenedor realiza la transferencia electrónica. Bueno, todo esto, por favor, para que haya certeza, pues se registra como un evento en Radian. Y ya, lo mismo como cuando hay una venta de un inmueble,
pues se registra la venta en las oficinas de instrumentos públicos, queda registrada y ahora sabemos quién es el nuevo propietario de ese inmueble. Esa es la lógica, por favor, que yo veo que hay detrás de todos estos temas, y lo mismo para hacer temas de circulación. Para efectos, ojo, de la circulación de la factura, como titulador deberá consultarse su estado y trazabilidad en la Radian. Por favor, esto es una norma imperativa. Para efectos de la circulación de la factura electrónica de venta, como titulador deberá consultarse su estado y trazabilidad en la Radian. Yo no sé, escúcheme, si la Administración de Justicia tenga acceso a la Radian, pero ahí está la información. La verdad, escúcheme, no sabría decirles, ¿no? De pronto alguien de la DIAN que nos ayude con eso. Pero si hay duda, en caso de duda, esa es la fuente oficial. Es un poco el mensaje que está enviando esta norma de 2020. Bueno, el pago de las facturas también pues debe registrarse para que se sepa pues si ya pues hay alguna deuda o no. La DIAN establecerá el sistema informático electrónico que disponga los requisitos técnicos y tecnológicos para obtener de forma electrónica la factura electrónica de venta como título de valor, para ser exigible su pago, cosas que ustedes están viendo. La DIAN, en su calidad de administrador de Radian, certificará a solicitud de las autoridades competentes o de los tenedores legítimos la existencia de la factura de venta como título de valor y su trazabilidad. O sea, ahí está, por favor. Sí, o sea, un poco acudan a un sistema centralizado llamado Radian que administra la DIAN. Es como el mensaje que está enviando este decreto. ¿Ok? Recalco, la DIAN, en su calidad de administrador de Radian, certificará a solicitud de las autoridades o de los tenedores la existencia de la factura. Entonces, en caso de duda, no es que todo está certificado, pero si hay duda o algo, insisto, escúcheme, ahorita va a hablar un colega que sabe de procesal y que ha litigado. Yo, Nelson Remolina, pues siempre confieso eso. Ni tengo vocación de sacerdote, ni he litigado. Entonces, ya en el tema de litigios, esto es muy importante que no se pierda de vista que, cómo opera en la práctica para que esto sea muy eficiente. Pero hasta donde sé, si las partes en esto no hay duda, no hay controversia, pues entiende que están de acuerdo y procedamos. Pero si hay duda o algo, pues acudamos a una fuente que nos pueda certificar que tiene esa función y que da certeza en cuanto a las facturas. Ojo, la DIAN, certificar la existencia de la factura y su trazabilidad, o sea, todas las transacciones que hay. Y ahí vamos a saber quién es el titular de la factura, si se ha pagado o no, si de pronto hay una medida cautelar, lo que sea. ¿Listo? Lo propio, bueno, con el tema de garantías como tal. Esto era en esencia lo que, bueno, estos son cosas para luego. De pronto luego ustedes miran estos temas, videos que les recomiendo también para que se familiaricen, porque hay que decirlo. Esto tampoco es que sea así muy fácil digerirlo, ¿ok? Cada vez se están creando, pues, proyectos, formas de cómo instrumentalizar lo que dicen las normas sobre cualquier, pues, producto. En este caso, un producto que se llama factura como título valor. Bueno, yo dejo hasta acá mi intervención y si más adelante hay preguntas, pues con mucho gusto estaré atento de resolverlas. Bueno, muy buenos días a todos y todas las asistentes y a este evento académico que organiza Asobancaria. Primero que todo, agradecerle al doctor José Manuel Gómez Sarmiento, vicepresidente jurídico de Asobancaria, por la invitación, a la doctora Ida María Mestre Ordóñez, directora jurídica, por lo mismo, a Isabela Pozo, que también ha participado en la elaboración de este evento, y por supuesto al doctor Nelson Remolina por aceptar compartir el panel con este servidor que incluso ha aprendido con algunas de sus obras, intervenciones en materia de comercio electrónico, de protección de datos, de títulos valores, entre otros. Realmente es importante reconocer que la creación de estos espacios académicos con miras prácticas, con perspectivas prácticas, es lo que en últimas nos permite establecer ese puente entre la academia y la práctica, ese puente entre lo sustancial y lo procesal, ese puente que permite realmente materializar los derechos sustanciales de las personas en los procesos de que se tramitan en todas nuestras dependencias judiciales, desde el juzgado municipal hasta nuestras altas corporaciones. Muy bien. Yo voy a hablar un poco sobre el tema procesal y es importante que desde ya deje sentada cuál va a ser la metodología que quiero manejar, teniendo en cuenta que
aproximadamente me quedan 50 minutos para tratar el tema de los aspectos procesales, pero también teniendo en cuenta que vamos a tener una última sesión donde voy a poder, digamos, exponer algunos aspectos jurisprudenciales de este tema que necesariamente también tocan con los aspectos procesales de los títulos ejecutivos electrónicos y, si se le permite llamar a algunos título valor electrónico también. ¿Listo? Hoy voy a enfocarlo mucho a esos aspectos procesales básicos que tienen estos títulos ejecutivos de naturaleza electrónica, ya sea que los querramos considerar títulos valores o no. Ahorita voy a entrar un poquito en esa discusión. Y otra va a ser la cuestión, digamos, eminentemente jurisprudencial, que desde ya lo anticipo. No es que sea abundante como en otras áreas de nuestro derecho sustancial y procesal, donde nuestras altas corporaciones han tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de aspectos formales, aspectos sustanciales, porque al parecer estas cuestiones relativas a documentos electrónicos no llegan con mucha frecuencia a estas altas instancias, ¿no? Y eso de una u otra manera impide que tengamos pronunciamientos de nuestros órganos de cierre en la jurisdicción civil, y eso es justamente lo que quiero exponer en nuestra última sesión, porque aun cuando desde ya lo anuncio, pareciera no existir un pronunciamiento todavía en materia de afinar detalles de la facturación electrónica, de la ejecución de títulos electrónicos. Lo cierto es que sí parece avisorarse algún camino que empieza a abrirse sobre esta materia, que, como dice el doctor Nelson, no es novedosa en cuanto a su creación, pero que sí es novedosa en cuanto a su práctica. Muy bien. Quiero entonces invitarlos a que de manera preliminar, porque yo sé que este es un evento diseñado y enfocado específicamente en los funcionarios y en los empleados de nuestra rama judicial, quiero invitarlos a que reconozcamos el momento histórico en el que realmente estamos viviendo. Creo yo que estamos viviendo un momento histórico de oro en el cual estamos percibiendo grandes cambios, no solamente en el derecho sustancial, sino también en el derecho procesal. Más en el derecho procesal que en el derecho sustancial. Hay diferentes fenómenos que han llevado a modificar la forma en la que percibimos las instituciones clásicas de nuestro derecho procesal. Lo primero, entender que llevamos aproximadamente 10 o quizás más años en el paso de lo que reconocemos la cuarta revolución electrónica. Una revolución electrónica, una cuarta revolución industrial en la cual hemos pasado a darle prevalencia al Internet de las cosas, a la inteligencia artificial y a estos nuevos fenómenos tecnológicos que necesariamente han impactado en nuestra sociedad. El derecho procesal no se puede quedar atrás de las realidades sociales. No podemos perder de vista que nuestro derecho procesal realmente fue creado con la finalidad de satisfacer las necesidades sociales y ofrecerle a los ciudadanos una manera efectiva de solución de conflictos. Ofrecerle herramientas procesales pacíficas y herramientas legítimas para la materialización de sus derechos sustanciales. De tal manera que si la tecnología penetra en las relaciones sociales y modifica la forma en la que se generan las relaciones sociales, necesariamente es el derecho procesal el llamado a identificar esas reformas sociales y el llamado a implementar o a diseñar nuevas herramientas o reformular las que ya están para satisfacer como tal todos estos derechos sustanciales y estos nuevos fenómenos sociales que nos trae la tecnología. Necesariamente, en materia de títulos valores, hemos visto que a pesar de ser una institución de derecho sustancial clásica, ¿cierto? Con mucho trasegar, hemos visto cómo esos títulos valores con el paso del tiempo, tradicionales, tal y como los hemos venido conociendo, parece que van bajando la frecuencia de su circulación, de su emisión y de circulación y también de su negociabilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace aproximadamente 20 años era muy frecuente el uso de los cheques físicos. Hoy en día, por el contrario, como bien decía el doctor Nelson, pues si usted va a utilizar un cheque y puntualmente el cheque electrónico, pues preferible acudir, digamos, a herramientas digitales que le prestan las instituciones financieras en particular. Esto es importante reconocerlo porque nos damos cuenta que esas nuevas prácticas comerciales, esas nuevas prácticas sustanciales implican una nueva forma de tramitar los asuntos relativos a las mismas. Hay que decir que lo que se busca con este tipo de encuentros también es una sinergia entre lo sustancial y lo procesal.
Yo no sé si aquí los jueces que están en este evento y los empleados que están en este evento han, digamos, percibido que normalmente a quienes trabajamos en la rama judicial o a quienes ejercen el litigio, nos asemejan mucho con la especialidad del derecho procesal, pero a veces poco con la especialidad del derecho sustancial. Quienes son expertos en materia de sustancial cuestionan y critican en algunas ocasiones que los prácticos en la materia procesal, los prácticos del derecho, por así decirlo, los especialistas en derecho procesal, quienes administran justicia, no se intronicen pues en las aguas más profundas del derecho sustancial. Y por el contrario, o más bien en contraposición a ello, los especialistas en el derecho procesal a veces también les cuestionan a los especialistas en derecho sustancial que no se permeen un poco también de esas instituciones básicas de nuestro derecho procesal y de nuestro procedimiento. Pues yo creo que es importante nosotros, particularmente los que trabajamos en la rama judicial, que empecemos a fortalecer. Yo sé que el derecho procesal nos es muy común porque es el área que todos los días estamos tramitando, pero es importante que empecemos a fortalecer nuestras aptitudes en cuanto a derecho sustancial y específicamente a toda esta regulación que circunda a los títulos valores, porque nos damos cuenta que esa teoría clásica de los títulos valores que nos explicaron nuestros pregrados y nuestras especializaciones en cuanto a títulos valores tradicionales, no es que se extinga, no es que desaparezca, pero sí se ha venido de una u otra manera transformando frente a la creación de nuevos documentos electrónicos, de nuevos documentos que materializados, que dan garantía de una relación jurídica y de la cual se desprenden los efectos jurídicos en ocasiones propios de los títulos valores tradicionales clásicos. Muy bien. Quiero invitarlos a reflexionar también, como lo decía también el doctor Nelson, no es que estemos creando algo nuevo, no es que estemos, digamos, diseñando nuevas herramientas distintas a las que ya tenemos, o por regla general eso es lo que se pretende. Por el contrario, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a esas instituciones clásicas de nuestro derecho procesal que existen y mirar la forma en la que de una u otra manera las mismas han venido mutando su forma de tramitación. Por ejemplo, hay algunas instituciones clásicas de nuestro derecho procesal que necesariamente se han impactado con la virtualidad, con el uso de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación. Necesariamente se han impactado. Y cuando la virtualidad, puntualmente con ocasión de la pandemia, penetró en nuestra sociedad, puntualmente muchos jueces, muchos empleados, muchos magistrados, ¿cierto? Y muchos litigantes se opusieron de primerazo a la implementación de esta virtualidad por considerar que de una u otra manera podían lesionar derechos de defensa, contradicción de los intervinientes en los procesos y por consiguiente afectar la materialización de derechos sustanciales. Sin embargo, nos dimos cuenta que no era algo novedoso porque era algo que ya se venía trabajando desde el año 1996 con la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, después con la Ley 1395 del 2010 y después con nuestro Código General del Proceso. La pregunta entonces es, ¿por qué si la implementación de la virtualidad ya venía siendo pregonada por el legislador desde hace tantos años, por qué no habíamos querido implementarla en nuestra administración de justicia? Quizás por falta de recursos de quienes administran la rama judicial, quizás por falta también de conocimiento respecto a estas herramientas digitales. Y entonces lo que quiero decir acá es que los responsables de que no nos hayamos intronizado en la utilización de herramientas técnicas somos todos. No podemos culpar un solo sujeto, sino que somos todos los que intervenimos en la administración de justicia, si se me permite el uso de la palabra, los culpables de que no se haya utilizado de esa manera. Pero hubo una realidad social que fue la pandemia que nos llevó necesariamente a aplicar todas estas herramientas tecnológicas al proceso judicial. No tuvimos otra opción. No tuvimos otra opción que hacerlo. Y nos dimos cuenta que gracias a la resiliencia de nuestros jueces y nuestros litigantes, lo logramos. Incluso sin tener normativas específicas en materia de virtualidad, logramos utilizar y aterrizar la virtualidad a los procesos judiciales, o más bien utilizarla como una herramienta, porque no es más que eso, una herramienta para la tramitación de un juicio y la efectivización de los derechos sustanciales. Pues yo creo que algo similar nos está pasando con el tema de los títulos electrónicos, títulos ejecutivos de naturaleza electrónica y, si lo queremos llamar, también los títulos valores electrónicos. Es una materia que ha venido siendo regulada desde hace varios años, pero que realmente no hemos querido utilizar.
y yo creo que la falta de utilización en nuestras relaciones sociales es lo que hace que eso justamente no llegue con mucha frecuencia a la administración de justicia. Es en parte esto. Pero a medida que nuestra sociedad empiece a utilizar con más frecuencia estos títulos electrónicos, empezará a llegar más de estos asuntos a nuestra administración de justicia, y entonces será cuando todos nuestros jueces y por supuesto la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala de Casación Civil, tenga la oportunidad de pronunciarse frente a cada uno de los aspectos sustanciales y formales de estos fenómenos. Es que la misma creación de este espacio académico, la misma organización de este evento en el que estamos participando, es la muestra fehaciente de que estamos frente a una institución que está en una constante y vertiginosa evolución. Quizás estos títulos y toda esta normativa relativa a títulos electrónicos que radica incluso, por lo menos acá en Colombia, desde el año 95, 97, 99, y que ha venido teniendo algunas modificaciones en el año 95 y demás, han pasado varios pares de años, ¿cierto? Incluso lustros, y no han tenido una aplicación práctica, concreta o masificada. Pero yo creo que nos puede pasar algo similar a lo que pasó con la virtualidad. Pueden empezar a presentarse fenómenos que de entrada impacten y penetren en la sociedad y permitan que estos fenómenos empiecen a llegar con más frecuencia a nuestra administración de justicia. Y será entonces cuando empiecen a presentarse las contradicciones entre despachos judiciales, como lo advertía el doctor Nelson, entre los mismos magistrados de un tribunal y, por supuesto, ¿por qué no entre los mismos magistrados de nuestra sala de casación civil? La invitación entonces es, señores jueces, señores magistrados, señores empleados de despachos judiciales, es no esperar a que nos lleguen estas situaciones fácticas, a que nos lleguen estos litigios y que nos cojan desprevenidos o sin la preparación sustancial y procesal necesaria para ello. Yo creo que el doctor Nelson ha hecho una amplia gala, valiosa gala de lo que son los aspectos sustanciales que nosotros tenemos que profundizar, de la normativa que circunda la institución de los títulos valores electrónicos en Colombia, y yo creo que es allí donde tenemos que profundizar, porque solamente en la medida en que entendamos la finalidad de esas normativas, podemos utilizar el proceso como una herramienta válida para hacer efectivo lo que nos dice allá el derecho sustancial. No podemos seguir con ese divorcio que en ocasiones existe entre el derecho sustancial y el derecho procesal, porque realmente ahí es donde entramos a sacrificar ese derecho sustancial y olvidar cuál es el verdadero propósito de nuestro derecho procesal, que es la efectivización del derecho sustancial. Providencias como esa que nos mostraron ahorita hace unos minutos en la presentación, donde un juzgado, al parecer municipal, se niega a librar un mandamiento de pago y tiene que en vía constitucional un juez del circuito, por lo que alcancé a ver ahí en la presentación, en calidad de juez constitucional, ni siquiera de segunda instancia, porque como dijeron que era de 14 millones, me imagino que es una mínima cuantía, en vía como juez constitucional, tener que dar la orden, pues, para hacer efectivos preceptos de orden legal, ni siquiera constitucional. Entonces, la falta del conocimiento de esta normativa es lo que en muchas ocasiones genera que se cometan ese tipo de errores en la administración de justicia, en la emisión de mandamientos de pago, en la tramitación de excepciones, entre otras que ya voy a profundizar en unos minutos. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, doctores, por favor. ¿Cuáles son las principales instituciones clásicas que hemos visto que han cambiado? Por ejemplo, las notificaciones. En el pasado no concedíamos una notificación electrónica, todas las notificaciones tenían que ser presenciales, pero hoy en día ya tenemos incluso pronunciamientos de nuestra Corte Suprema de Justicia en la cual se avala la notificación por medios electrónicos, por mensaje de datos, no solamente por correo electrónico, por WhatsApp, por Twitter, por otros tipos de herramientas, pero bueno, eso es discusión de otro tipo de conferencias, obviamente con las vicisitudes que eso genera y con la salvaguarda de los derechos de defensa y contradicción de las personas a notificar, ¿no? Pero bueno, sobre eso ya hay pronunciamientos al respecto. La utilización de mensajes de datos que no se limitan necesariamente a los archivos PDF, recientes pronunciamientos al respecto y que seguramente hablarán en la próxima sesión con el doctor Marcos, y si no los veremos en la última sesión también conmigo. De que nos demuestran cómo realmente esas instituciones clásicas del derecho procesal han venido evolucionando, no se extinguen, pero sí evolucionan. En materia de competencia, puntualmente competencia territorial, algo que ha venido haciendo eco, que no se ha materializado, pero entender que con el uso de herramientas tecnológicas, los procesos judiciales, efectivamente todos estos procesos ejecutivos que en ocasiones le corresponden a los jueces de Bogotá, pudieran llegar también a otros despachos judiciales del país. Yo estoy seguro, y si aquí hay jueces y despachos judiciales de sitios distintos a las capitales
principales de nuestro país, ¿cierto? Bogotá, Cali, Medellín, a estas ciudades donde hay mayor tráfico mercantil, industrial y demás, pues en esos municipios pequeños realmente quizás nunca les ha llegado un proceso ejecutivo con factura electrónica o con un pagaré materializado o con un certificado de un depósito central de valores. Seguramente no. Y seguramente ni siquiera les va a llegar. Como la competencia territorial, ¿cierto?, que nos enseñaban en nuestras clases básicas de derecho, en nuestros pregrados y demás, ha venido quizás desvaneciéndose algunos de sus fundamentos, o más bien la manera en que se materializa gracias a la llegada de la virtualidad, ¿cierto?, la utilización de medios técnicos, que en últimas permitiría que muchos de estos procesos también se distribuyeran equitativamente en todos los despachos del país. Esto tiene gran discusión, pero no podemos desconocer que es un debate que se está dando, que posiblemente aterrice o posiblemente no. Es más, actualmente en las comisiones de reforma del Código General del Proceso que lideran la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, actualmente están tramitando dos mesas de reforma independientes, pero que al final pretenden unificarse para presentar una eventual reforma del Código General del Proceso que permita unificar las reglas del Código General y de la Ley 2213. Uno de los temas a analizar ha sido ese, y de los que más discusión ha generado es el tema de la competencia territorial. ¿Realmente se justifica seguir conservando a cabalidad esas pautas básicas territoriales, o con el uso de las herramientas tecnológicas, no en todas, pero por lo menos en algunos juicios, podría habilitarse la posibilidad de hablar de un reparto nacional? Esas son algunas de las discusiones que se están dando. No estoy diciendo que esté a favor o en contra particularmente de esas tesituras, pero sí es importante que lo reconozcamos, y que si una cuestión de estas eventualmente llega a prosperar legislativamente, pues todos los despachos judiciales del país van a estar en la necesidad de estar empapados de este tipo de situaciones puntuales, como los títulos valores electrónicos o los títulos ejecutivos electrónicos. Los expedientes escaneados, digitalizados, híbridos, entre otros, son también cuestiones que han venido mutando de una teoría clásica donde todo era en el papel a algo donde todo está en la nube. Yo le pregunto aquí a los despachos que participan en este evento, ¿cuántos de ustedes en este momento están recibiendo demandas físicas, contestaciones físicas? O por el contrario, sus despachos ya se encuentran casi que en un alto porcentaje organizados en la nube de Outlook, que nos permite nos ofrece la rama judicial. Seguramente todos. No estoy diciendo que no se deban recibir en físico. Seguramente habrá algunos, y eventualmente muchos despachos lo que han hecho en la práctica es, cuando la persona no cuenta con las herramientas tecnológicas, tomarle una fotografía, escanear el documento físico, pero anexarlo en últimas a ese expediente que ya tenemos en la nube. Porque es que esa realidad social a veces supera la legislación. Las realidades sociales superan la legislación en muchas ocasiones. Y es por eso que la legislación procesal se debe adecuar a esas realidades sociales. Y algo similar nos pasa con este tema. Muy bien. Quiero también decir que no es pacífico en los especialistas en derecho sustancial, quienes estudian mucho derecho sustancial en materia de títulos valores, quienes son nuestros clásicos profesores de títulos valores en las universidades principales del país, incluso de legislaciones foráneas. Incluso ellos tienen actualmente discusiones en torno a si el título valor, se puede hablar necesariamente de un título valor electrónico, o necesariamente el título valor está atado a la concepción del papel, del físico. La mayoría de ellos se enfocan a decir que sí, que efectivamente pueden existir títulos valores electrónicos, pero con algunas diferencias de los que traían los tradicionales, y que no necesariamente se adecua a todos los títulos valores tradicionales, sino específicamente a algunos muy puntuales, como por ejemplo la factura. Como por ejemplo la factura, o los certificados de depósito, o los pagarés inmaterializados. Pero hay otros tantos que seguramente no tienen mucha aplicabilidad práctica. Así como ellos tienen esa discusión en cuanto a la naturaleza jurídica de un título o valor electrónico, si se me permite el uso de la expresión, en materia procesal también existe una discusión al respecto. Y la discusión puntual que yo le quiero plantear, y si se van con esto de esta conversación, yo quedo satisfecho, porque creo que es algo que nos va a permitir aterrizar esto a la práctica, ¿cierto? Es lograr ustedes como jueces y como empleados de despachos judiciales identificar si cuando nos allegan un documento de esta naturaleza electrónico, contentivo de una obligación clara, expresa y exigible, cuando estamos frente a ese documento, sea que el nivelista, el demandante, el ejecutante, lo denomine factura electrónica, lo denomine pagaré, al margen de cómo lo denomine, identificar si eso realmente
comporta un título valor o si por el contrario comporta un simple título ejecutivo. ¿Y por qué considero que esto es de trascendental importancia? Porque identificar si lo que le están aportando es un título valor o un título ejecutivo, entendiendo el título valor obviamente como especie del título ejecutivo, y creo que por la calidad de los asistentes a este evento no me voy a detener en identificar las diferencias entre el título valor y el título ejecutivo, salvo algunas muy puntuales ahorita. Entendiendo esa diferencia es que se van a definir las cuestiones o el trasegar procesal de ese proceso particular. Por ejemplo, en torno a la tramitación de, o más bien a los requisitos que se le exijan al ejecutante para previo liberar mandamiento de pago, o por ejemplo, frente a las excepciones que puede plantear el ejecutado, que varían si es un título valor o si es un título ejecutivo, las excepciones propias de la acción cambiaria o no. Muy bien. Entender que estos títulos valores electrónicos, si los podemos llamar así, en últimas, doctores, vienen satisfaciendo una necesidad comercial, pero también una necesidad fiscal. Y es por eso que las discusiones que más se presentan en la actualidad, en este momento las que más se están presentando, es en torno a la facturación electrónica. Porque de todos esos posibles escenarios y de todos esos posibles títulos, valores electrónicos, el que mayor incidencia práctica ha tenido es la factura electrónica, gracias a la regulación que la DIAN impartió al respecto, puntualmente frente a la creación del sistema de registro, la central de registro de Radian. Seguramente si en materia de pagarés existiera un registro respectivo, pues seguramente también lo veríamos. Pero ahorita, digamos, el gran auge está con el tema de las facturas electrónicas y sobre eso va a versar la próxima conferencia que estaré compartiendo con ustedes, porque es justamente en torno a ello que se han presentado los principales pronunciamientos jurisprudenciales y las discusiones prácticas en todos los despachos de nuestro país. Entender también que gran parte de la importancia de los títulos valores radica en su circulación. Decía el exmagistrado y expresidente de la Corte, el doctor Valencia Copete, decía en alguna conferencia, es que el título valor es el monumento al acreedor desconocido. Y ese monumento al acreedor desconocido en últimas tiene su esencia en la ley de circulación propia de nuestros títulos valores. Entender que si usted logra identificar la diferencia entre el título valor y el título ejecutivo en cada proceso judicial particular, entenderá también algunas cuestiones propias de la exigibilidad, como por ejemplo, si debe haber una cesión o si hablamos más bien de endoso. Entender esa diferencia entre la cesión y el endoso. Endoso propio de los títulos valores, cesión propia de otro tipo de contratos, o incluso cesión en materia de títulos valores cuando el endoso se hace de manera posterior al vencimiento de la obligación, lo que nos enseñaban como y aprendimos como endoso póstumo. Esos endosos que se hacen después de la exigibilidad de la obligación, de la fecha de exigibilidad de la obligación, y que por haber sido posteriores, entonces no se entienden con los efectos jurídicos propios de un endoso, así lo llamen así las partes, sino con los efectos propios de una cesión ordinaria, de las que trata nuestro Código de Comercio. Muy bien. Aquí yo quiero invitarlos a reflexionar de esas características esenciales de los títulos valores que aprendimos, ¿cierto? De la legitimación, de la literalidad, de la autonomía del título, de la negociabilidad, de la incondicionalidad del título valor. Realmente, ¿cuáles de ellos varían o no en materia de títulos valores electrónicos? Pues yo creo que el primero de ellos, digamos, es el tema de la legitimación. Cuando estamos frente a un título valor físico, fundamentalmente, por regla general, decíamos que quien tenía esa legitimación era ¿quién? Quien lo exhibía, quien exhibía ese título valor. ¿Sí o no? Quien exhibía ese título valor como tal. Y quien tenía la posesión del mismo. En materia de título ejecutivo, no necesariamente, no necesariamente. Por el contrario, podría usted tener el título ejecutivo, pero si no es usted el titular del derecho contenido en ese título ejecutivo, pues seguramente usted no lo va a poder ejecutar, falta de legitimación. Fíjese entonces que la legitimación en materia de título va muy ligado al tema de la tenencia, de la posesión del documento. ¿Sí o no? Y sobre eso también hablaré en la próxima sesión cuando hablemos de una reciente sentencia de la Sala de Casación Civil que logró, digamos, de una u otra manera disipar las dudas que se presentaban en el país en torno a la aportación de títulos valores tradicionales en formato digital, digitalizados. Posiciones que, como lo decían ahorita,
al margen de que se compartan, porque muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo con las decisiones que nuestro órgano de cierre emita, pues al margen de que uno las comparta, a veces lo que uno quiere es seguridad jurídica, que le digan cuáles son las pautas que se van a tener en cuenta, tanto los litigantes como quienes trabajan en la administración de justicia. Dígame cuántas veces no les ha pasado que miren una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y dicen, mire, yo no comparto mucho los fundamentos jurídicos, sustanciales o procesales de esa decisión, pero al margen del que yo lo comparta, lo importante es que eso es razonable, ¿cierto? No es ilógico y por el contrario, nos fija las pautas que vamos a seguir en esos procesos particulares. Pues eso es muy importante que lo reconozcamos también en materia de este tema. Entonces cambia eventualmente en materia de título valor físico como tal, el título valor electrónico y la forma en que se lleva el proceso judicial. Otro, la literalidad. La literalidad yo creo que no cambia. La literalidad yo creo que no cambia porque simplemente tanto un título valor físico tradicional nos permite identificar el contenido literal del mismo, es una dineraria, y en materia electrónica también seguramente nos lo permite realizar. En materia de la autonomía, entendiendo esa independencia causal que deriva necesariamente del título valor y que en cambio en el título ejecutivo no se deriva, ¿sí o no? Porque obviamente en título ejecutivo hablamos necesariamente de la cesión, en títulos ejecutivos distintos al título valor y por ende no podemos predicar esa independencia causal. Y sobre todo en la negociabilidad, y sí que encontramos también una diferencia importante, que es lo que yo ahorita recalcaba en materia de endoso y de cesión. Entonces, muy importante, puntualizo acá, concluyo esto que acabo de mencionar, es muy importante que en los despachos judiciales de nuestro país, cuando nos llegue un título electrónico, un título ejecutivo de naturaleza electrónica, podamos identificar fundamentalmente si estamos frente a un documento que nos permita concluir que se le pueden hacer extensivos los efectos propios de un título valor o no. Si la respuesta es negativa, no significa que no podamos adelantar el juicio, el proceso ejecutivo, sino que lo adelantaremos, pero con las reglas propias que cobijan a los títulos ejecutivos y las consecuencias procesales que eso llevan, como les decía ahorita, el tema de las excepciones cambiarias y que ahorita las vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, fundamental, porque, a ver, doctores, identificar puntualmente esto nos va a permitir o va a permitir que se disminuyan las probabilidades de error al momento de emitir las providencias judiciales. Identificar la diferencia, si ese título electrónico que me están aportando es un título valor o no lo es lo que me va a permitir disminuir las probabilidades de lesionar los derechos de la parte, ya sea ejecutante o de la parte ejecutada, y sobre todo también de evitar que vengan posteriores revocatorias de nuestros superiores funcionales. Muy bien. Otro aspecto importante que quiero significar y que me he dado cuenta al hablar con algunos despachos judiciales del país en diferentes zonas, ¿cierto?, geográficas, he ido a hablar con ellos y en muchas ocasiones he percibido que los despachos judiciales no tienen clara la diferencia que existe, por ejemplo, entre los depósitos centralizados de valores, entre las entidades certificadoras y puntualmente entre las centrales de registro, ¿sí? Y al no tener claro esto, pues obviamente eso conlleva algunas dificultades al momento de tramitar procesos ejecutivos con este tipo de títulos emitidos por estas entidades. Yo quiero que seguramente habrán más, pero fundamentalmente quiero llamar la atención de ustedes en que prestemos atención en que una cosa son los depósitos centralizados de valores, aquellos que se encuentran regulados de una u otra manera en nuestra ley 964 de 2005, ¿cierto? Y que son relativos al todo el tema de los bonos, las acciones, las anotaciones en cuenta y de los certificados que expiden esos depósitos centralizados de valores, de los valores que ellos custodian como tal, ¿sí? Seguramente les han llegado a muchos de ustedes, a algunos despachos judiciales de ustedes, este tipo de certificados. De pronto a otros despachos que están aquí presentes no les ha llegado, pero les va a llegar, ¿cierto? Y la pregunta que se hacen es, ¿cuál es el título ejecutivo ahí? El título, el valor como tal que custodia ese depósito centralizado de valores, o el certificado que emite esa entidad, ese depósito central de valores. Muchos despachos judiciales han optado por decir que se trata de un título ejecutivo complejo, porque el valor como tal constituye el derecho sustancial del acreedor, pero el certificado emitido por el depósito centralizado de valores es lo que permite identificar otros aspectos propios de ese derecho, tanto que de allí la misma ley diga que tiene y que presta mérito ejecutivo.
Ahorita el doctor Renzo nos decía, esos depósitos por disposición legal, ¿cierto? Esos certificados, los certificados emitidos por esos depósitos prestan mérito ejecutivo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también es muy importante tener en cuenta si ese mérito ejecutivo que presta ese certificado es propio de un título valor o es propio de un título ejecutivo, porque parece ser que al respecto se presentan algunas discusiones en nuestros despachos judiciales. Particularmente yo desde la academia y sin comprometer el criterio de la institución para la que trabajo, considero yo que efectivamente estamos frente a un documento que tiene las características propias de un título valor, ¿cierto? Al margen de que podamos decir que es complejo, no es complejo. Yo creo que sí es un título valor y que más bien el certificado lo que le permite al juez es verificar la seguridad, la trazabilidad, la certeza en cuanto a la existencia o a los requisitos fundamentales de ese título que se le está aportando como tal. ¿Listo? Depósitos centralizados, como por ejemplo de Ceval, a quienes les interese y puedan ingresar, buscar y profundizar en la literatura de este tipo de instituciones, como de Ceval, que expide circulares, expide cartillas propias de la ejecución de este tipo de documentos o de los documentos que ellos emiten, que custodian y emiten. La segunda entidad que quiero recalcar en esta charla, o más bien la segunda naturaleza de entidades, es las entidades que tienen una función certificadora. Ya lo decía el doctor Nelson, hay bastantes entidades certificadoras, tanto de firmas electrónicas, de firmas digitales, como ya se decía, como especie de la firma electrónica, sea una firma digital certificada, una firma digital no certificada, sea una firma autógrafa, digitalizada, o si es una firma biométrica. Incluso muchos han llegado a hablar de la firma biométrica, no necesariamente de identificación biométrica, sino de firma biométrica. Y de todas estas cuestiones que en últimas lo que hacen es generar muchas veces en los despachos judiciales confusión. Permítanme el uso de la palabra, por favor. Confusión. Cuando llegan esos memoriales, esas demandas a nuestros despachos judiciales y empiezan a utilizar toda esta terminología que en principio nos puede ser extraña, ¿cierto? Pero que así no nos sea extraña, también nos damos cuenta que el mismo ejecutante o ejecutado es quien la está utilizando de manera errónea, que confunde la firma digital certificada con la no certificada, con la autógrafa, con la digitalizada. Digamos que esto también empieza a generar ese tipo de inconvenientes, pero más allá del término, yo lo que quiero llamar la atención de ustedes es que lo importante en últimas, y que es lo que prestan, es la labor que prestan esas entidades de certificación, es lograr identificar la autenticidad del documento. Entender puntualmente que el documento que nos están trayendo como título ejecutivo proviene de quienes está ejecutando y que es íntegro y que no ha sido modificado, salvo por los eventuales endosos que el mismo tenga. De esas entidades certificadoras también entonces podría llegarnos a nuestros despachos judiciales algunos títulos valores electrónicos. Nada raro que nos lleguen algunos títulos valores emitidos por esas entidades certificadoras, como ocurre por ejemplo con los pagarés inmaterializados, ¿cierto? Ante estas entidades se tramita el pagar inmaterializado y estas entidades se encargan de certificar la naturaleza, las condiciones propias de, pues, si me permite usar la palabra, más bien de las instrucciones propias de este tipo de título ejecutivo o de título valor electrónico y que posteriormente se puede llevar a un proceso judicial. Y la tercera entidad o la tercera institución que quiero traer a colación aquí es el tema de las centrales de registro. Podrían existir muchas centrales de registro. En Colombia particularmente la que más discusión está generando y alboroto está generando es la central de registro Radian. Radian es un registro de facturación electrónica que está generando un gran alboroto por la implicación práctica que tuvo en nuestras relaciones comerciales y por supuesto en nuestras relaciones judiciales, jurisdiccionales. Pero en últimas, la finalidad de toda central de registro aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo es ofrecerle al acreedor y ofrecerle al deudor, ofrecerle a los futuros endosatarios, ofrecerle al juez la certeza y la confianza relativa al título o valor que se está pretendiendo ejecutar. En la próxima sesión, que digamos que ya voy a profundizar un poquito más en todo ese tema de factura electrónica, voy a profundizar más en ello, pero desde ya quisiera dejar algo sentado, que nos permitiría de pronto de aquí a que tengamos esa conferencia, muchos de los despachos judiciales que están acá conectados les puede llegar un caso de esos y de pronto esto les puede ayudar a entender un poco más el tema.
esos conceptos que nos traen a estas circulares de la DIAN y estas normativas en estos asuntos específicos, a veces resultan ajenas al lenguaje que normalmente utilizamos en nuestros procesos judiciales. Y es natural que al ser humano todo lo que le suene ajeno lo saque de su zona de confort, le genere malestar y le genere a veces el rechazo propio, el rechazo. Por eso muchos despachos simplemente optan por rechazar los mandamientos de pago, no librar los mandamientos de pago frente al desconocimiento en muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, de este tipo de situaciones. Pero creo que después de algunas charlas en torno a este tema, también con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, algo que ha hecho mucho eco es entender que la RADIAN no es otra cosa que un registro como los registros que tenemos para otras situaciones en nuestra sociedad común, como un registro de instrumentos públicos de nuestros inmuebles, como el registro que tenemos de los automotores, el famoso SIM, ¿cierto? Entidades que se encargan de identificar algunos sujetos especiales, que llámese puntualmente un inmueble, llámese puntualmente un automotor, llámese puntualmente en este caso un título valor, ¿cierto? Para permitir dar publicidad de las relaciones jurídicas relativas a ese sujeto objeto registrado, a ese objeto registrado. El registro que tenemos nosotros, nuestro registro civil de nacimiento, pues asimismo lo que se creó fue un registro para facturas electrónicas. Nada raro, doctores, nada raro, pienso yo, no sé, que estoy especulando, que en un futuro, si este tema sigue con el auge que viene presentando, nada raro que el día de mañana saquemos un registro, por ejemplo, de títulos valores, o como por ejemplo el registro que tenemos de garantías mobiliarias. ¿Por cuál fue la necesidad de crear eso? La necesidad de saber cuáles son el estado actual de las garantías mobiliarias que se prestan en cada caso particular. ¿Sí o no? Pues así mismo hubo la necesidad de materia de factura electrónica crear un registro para las mismas. Y es que antes era muy fácil porque como teníamos la concepción del título físico, pues usted tenía una factura física y para garantizar, para avalarse usted como endosatario, lo único que tenía que era que exhibir el título físico y el endoso estaba ahí en el mismo título. Por eso no se necesitaba un registro de facturas. Por eso era que no se necesitaba. Pero hoy en día, donde hablamos de una factura electrónica o de cualquier otro título o valor electrónico que sea susceptible de endoso, ¿cómo hacemos para dejar prueba del endoso, para certificarlo? Pues muy complejo en este tema. Por eso es que se crean este tipo de centrales de registro. Actualmente tenemos es la del RADIAN, pero nada raro que en el futuro pues se fortalezca esta de RADIAN, se limen, digamos, algunas asperezas que se han creado en la interpretación procesal de las mismas, o se creen otras que realmente agrupen todos los títulos valores. Muy bien. Quiero llamar la atención también de ustedes, doctores, en el concepto básico de lo que es el título ejecutivo desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista procesal. ¿Listo? Y puntualmente el título valor. ¿Y por qué lo hago? Porque creo que en muchas ocasiones las conferencias a las que asistimos, los libros que leemos de los autores más recientes y demás, parten de un estado de las cosas, un estado del arte que en ocasiones desconoce a los más clásicos que ya se encargaron en su momento de estudiar esas instituciones. Y que no estoy diciendo que vayamos a traer esas instituciones clásicas tal cual como las traigamos, como las se presentaron en su momento para utilizarlas en la actualidad, pero sí identificar la importancia de actualizar las mismas. Por ejemplo, mire, cuando usted se pone a buscar sobre bibliografía relativa al título ejecutivo y por ende al título valor, en materia procesal, no a los sustancialistas, a Vivante y demás, sino a los procesalistas, vamos a encontrar, por ejemplo, a Carneluti. Carneluti nos decía que el título ejecutivo no es otra cosa que una prueba documental de un derecho sustancial que el acreedor detenta, ¿cierto? Y él nos decía, pilas porque ese título ejecutivo puede ser de naturaleza negocial o de naturaleza judicial. ¿Cuáles son los negociales? Los que provienen directamente del deudor y los judiciales los que provienen de una providencia judicial. Y dentro de esos títulos negociales, puntualmente los títulos valores. Pero él decía, más allá de los elementos sustanciales de los títulos valores, desde el punto de vista práctico, procesal, se exige ese documento o esa prueba documental porque no es suficiente la palabra del deudor, del acreedor, perdón. No es suficiente la palabra del acreedor. El legislador ha querido que el juez tenga una prueba suficiente que lo convenza del derecho del acreedor. Preguntémonos, cuando nos llegan estos títulos electrónicos,
¿Esos títulos tienen las herramientas necesarias para convencernos de un derecho en cabeza del acreedor? Considero yo que si la respuesta es afirmativa, la consecuencia lógica, ¿cuál es? La emisión de un mandamiento de pago. Si la respuesta es negativa, por el contrario, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la actuación que a seguir? Negar el mandamiento de pago. Desde esa época, imagínense, Carneluti ya decía que el documento comportaba, o más bien que el legislador había preferido el documento, teniendo muchos medios de prueba, se escogió el documento, teniendo la confesión, la declaración de parte, bueno, en su momento no estaba reconocida la declaración de parte, el juramento, teniendo los dictámenes periciales, todos los medios de prueba que usted quiera, los testimoniales. El legislador quiso darle ese voto de confianza, de seguridad al documento, y lo comportó porque era la prueba o la herramienta más bien más simple, rápida y segura para demostrar un hecho jurídico. Puntualmente para demostrar que la prestación alegada por el acreedor. ¿Listo? En ese entonces, incluso para soportar este tema, él hablaba de la pretensión insatisfecha y la pretensión discutida. Cuando habla de pretensión discutida es porque justamente no existe esta prueba documental que da certeza de la existencia de la obligación. Pero cuando usted tiene esa prueba fehaciente, satisfecha, suficiente de la existencia de la obligación, pues va necesariamente a un proceso distinto. Y toda esta teoría clásica que él comentaba en su momento fue lo que derivó en los procesos que hoy tenemos en nuestra actualidad, procesos declarativos y procesos ejecutivos. ¿Listo? Incluso desde esa época llama la atención, buscando uno de sus principales, de esos primeros libros que publicó, me llama la atención cómo él mismo decía que era posible la ejecución de una copia, la ejecución de una fotocopia. Eso que de una u otra manera se nos vino negando, ¿cierto? Por la naturaleza propia, la corporeidad del título, ¿cierto? Él decía, pero es posible que eventualmente se ejecute con una copia. No en todos los casos, por supuesto, pero sí en algunos particulares. Él daba un ejemplo y decía, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se habla de múltiples acreedores? Pues cada acreedor tiene derecho eventualmente a tener una copia, ¿cierto? Del cartular o del documento que contiene su derecho, por ejemplo. ¿Sí? O él hablaba, por ejemplo, de las letras secuestradas, la ejecución de letras secuestradas, entre otras. Pero todo lo centraba en últimas y redundaba la discusión en el tema de la autenticidad. Lo importante que desde el título en últimas es la autenticidad. Couture, por ejemplo, nos hablaba era de la diferencia entre, o más bien para explicar el tema del título ejecutivo, nos decía, identifica que uno es el continente y otro es el contenido. ¿Sí o no? El continente es el documento, el título, la herramienta procesal. El contenido es el título, el derecho sustancial, el que le da el derecho de ejecutar. Por ende, el continente lo único que hace es absorber el contenido y a través de él llevárselo al juez. Hoy en día, con los títulos valores electrónicos, ¿desaparece ese continente? Pregunto yo. Diría que no. Diría, lo que cambia es que ya no es un continente físico, ¿cierto? Papel, ¿sí? Sino que es un continente de naturaleza, ¿qué? Digital, electrónica. Pero sigue siendo documento. Sigue siendo un documento. Muy bien. Para ir terminando, aspectos procesales, otros aspectos procesales a tener en cuenta en materia de títulos valores electrónicos. Su aportación. Entender que los títulos valores tradicionales, al ser físicos, se aportaban de manera física. ¿Y cuál era la razón de aportarlos? Pues que así nos lo exige el artículo 82 y 84 del Código General del Proceso cuando nos dice que es requisito de la mano indicar cuáles son las pruebas que usted pretende hacer valer, y el artículo 84 que nos dice que usted deberá anexar los documentos que pretende hacer como prueba. Ese era el fundamento jurídico y sobre esto voy a enfocarme en la última clase cuando ya empecemos a ver, digamos, sentencias concretas, porque hay una reciente sentencia que lo explica de manera más fehaciente. Pero entender que ese era el fundamento de por qué aportábamos el título valor de manera física. ¿Por qué si el título valor realmente le pertenece al acreedor, por qué entonces lo estábamos entregando al juez? ¿Por qué se lo estábamos entregando para que lo custodiara? Si en realidad el mejor custodio es directamente el dueño del título valor, puntualmente, o del título ejecutivo, pues se lo entregábamos porque la legislación procesal nos exigía la aportación de los documentos, de la aportación de las pruebas, de los derechos que alegábamos. Pero hoy en día, donde la aportación se hace de manera digital, pues esa aportación física realmente ya de una u otra manera carece de sentido, como lo explicaremos en la última sesión. Muy bien. ¿Cuál es la tarea entonces, desde el punto de vista procesal, de los litigantes cuando van a llevar un título valor electrónico, un título ejecutivo
electrónico a un despacho judicial. Considero que la tarea de los litigantes es identificar bien si se trata de un título valor o de un título ejecutivo. Si se trata de un título valor electrónico, indicar de manera concreta al despacho judicial cuál es la normativa en virtud de la cual ese documento aportado electrónicamente se puede tener como un título ejecutivo. Indicar de manera concreta cuál es la normativa que le otorga esos alcances jurídicos, esos efectos jurídicos propios de un título valor. Es fundamental para ello, porque de una u otra manera también le permite al juez identificar cuáles son los requisitos que eventualmente tiene que exigir al ejecutante o no. ¿Listo? Segundo, ¿cuál es la tarea del juez? La tarea del juez, como ya se los dije, es definir si ese documento aportado, además de cumplir los requisitos del artículo 422 del título ejecutivo, es un documento al cual se puedan extender los efectos jurídicos y características propias de la acción cambiaria. ¿Listo? La segunda tarea del juez es entender que si el ejecutante cumple con su labor de demostrarle que ese documento que está aportando cumple con los requisitos para adelantar la acción ejecutiva, no debe ser el juez, en principio, el llamado a cerrarle la puerta de la jurisdicción y la puerta de la acción ejecutiva. Por el contrario, tienes que garantizar una debida notificación, garantizar una debida notificación del ejecutado, para que sea ese ejecutado quien se encargue de desplegar las defensas propias para controvertir el título que se está aportando. Porque bien puede ocurrir que un ejecutante aporte su título, el juez libre el mandamiento de pago, se notifique al ejecutado y el ejecutado no ejerza ningún tipo de controversia porque es consciente de la existencia de esa obligación. Y entonces, ¿dónde quedan todos esos requisitos previos que exigió el juez para librar ese mandamiento de pago? Atención, no estoy diciendo que se libre por librar el mandamiento de pago, pero si usted garantiza esos requisitos mínimos, es su deber librar el mandamiento de pago, porque a quien le corresponde controvertir esa situación es justamente al ejecutado. Y la legislación procesal le da las herramientas necesarias al ejecutado para ejercer eso. Por ejemplo, la tacha de falsedad, por ejemplo, el mismo desconocimiento, por ejemplo, las excepciones propias, ya sea de la acción cambiaria o de cualquier título ejecutivo. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entender, señores jueces, que dependiendo de si usted lo va a tramitar como un título ejecutivo o si lo va a tramitar como un título valor, en ese sentido vendrán las excepciones que se presenten. Vendrán excepciones cambiarias propias del artículo 784 de nuestro Código de Comercio, o recibirán otro tipo de excepciones, ¿cierto? Es el primer aspecto fundamental y es un aspecto procesal importantísimo. Lástima que no nos alcance el tiempo para ver algunas de las principales excepciones cambiarias que se podrían, perdón, me va a tomar un minuto nomás solamente para anunciarla. ¿Cuáles son esas principales excepciones cambiarias que podrían ser más comunes por los ejecutados en procesos donde se adelante la ejecución de un título de valor electrónico o de un título ejecutivo electrónico? Pues la que se encuentra por allá en el numeral primero del artículo 784 del Código de Comercio, que dice que se podrán proponer las excepciones que se funden en el hecho de no haber sido el ejecutado o el demandado quien suscribió el título. Pues claro, porque muchos ejecutados frente a este tipo de documentos electrónicos van a decir, no, es que yo no lo suscribí, y es donde cobra importancia tener claridad sobre la normativa relativa a la suscripción, a la firma de esos títulos electrónicos. ¿Cuál otra? Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente. ¿Cuáles son los requisitos que según la ley debe contener el título y que no se suplen de manera legal? La alteración del texto de título, ¿cierto? Puntualmente, por ejemplo, en materia de pagarés inmaterializados. Ahí viene entonces la función de esas entidades certificadoras de aportar también, digamos, el ejecutante, aportar las eventuales instrucciones que se hayan planteado al momento de la creación del pagaré materializado. Las relativas a la no negociabilidad del título. Aquí me llama la atención algo y simplemente lo dejo en el área de ver ustedes qué piensan. ¿No les parece que con el título valor electrónico corre riesgo de desaparecer o de morigerarse, por lo menos, el concepto del título valor al portador? Porque cuando decíamos que era el portador era el que lo exhibiera y lo tuviera. Hoy en día electrónicamente es muy difícil definir quién es el que porta un título valor electrónico. Por eso también la necesidad de la creación de muchas centrales de registro como Radian.
Las relativas a las que se funden en las quitas o pagos parciales de los títulos. Acuérdense que antes al juez le llegaba el título, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, la factura, y ahí mismo al respaldo, al dorso de ese título aparecían las quitas, los pagos parciales. Hoy en día, ¿cómo habla de una quita en un documento electrónico? Pues necesariamente tendrá que ser un documento distinto. No sé si soy claro al respecto. Las propias de la prescripción o la caducidad. Sí, es que claro que es importante, porque si usted tramita el ejecutivo como si fuera un título valor, pues tenemos términos de prescripción de 3 años, a diferencia de los títulos ejecutivos, que es de 5, ¿sí o no? Y eventualmente, por ejemplo, también la acción de regreso. La acción de regreso que se permite en materia de título valor, pero no necesariamente en materia de título ejecutivo. Listo. Para terminar, doctores, porque me queda un minuto, quisiera simplemente hacer una mención, porque como empleado de la rama judicial, a veces uno puede tener claridad frente a algunos conceptos, pero al momento de motivar una providencia judicial, llámese la emisión de un mandamiento de pago, la sentencia, la providencia que sea, no sé si les ha pasado, realmente el insumo interesante es tener claridad respecto de las normas que regulan los asuntos. Y por eso yo quisiera brevemente recordarle algunas de esas normas que deben tener en cuenta en materia procesal para la tramitación de este tipo de procesos ejecutivos. La primera, que seguramente ya es muy obvia, los requisitos de la demanda, que regulados en el artículo 82 al 84 de nuestro Código General del Proceso. En materia de requisitos de título ejecutivo propiamente, pues los artículos 422 a 430 del Código General del Proceso, identificando que si es un título de valor electrónico, necesariamente estaremos hablando de una ejecución por suma de dineros, no de las otras, de obligación de hacer, no hacer y demás. La presunción de autenticidad de los documentos, por ejemplo, cuando se excepciona el tema relativo a las firmas, a la suscripción de los títulos, entonces encontraremos el artículo 244 y siguientes de nuestro Código General del Proceso. Cuando hablemos del tema de las excepciones cambiarias, puntualmente, pues en nuestro Código de Comercio y procesalmente en el artículo 443 de nuestro Código General, y en el Código de Comercio en el artículo 185 y siguientes. Cuando hablemos de la firma de los títulos valores, que también aplica en materia de título electrónico, pues el artículo 793 de nuestro Código de Comercio. Cuando hablemos de firmas de mensajes de datos, ya lo decía nuestro profesor Nelson, el tema de la ley 527, puntualmente el artículo 7º de la misma. Cuando hablemos de originalidad, también la ley 527, artículo 8º. Cuando hablemos del concepto de certificado en materia de depósitos centralizados de valores, iremos necesariamente al decreto 3960 del 2010, y allí todo lo relativo a los certificados, a cuáles los alcances del certificado, el registro de ese certificado, entre otros. ¿Listo? En firma electrónica, el decreto 2364 del 2012, y digamos que en torno a todo lo que tiene que ver con firma, allí encontraremos algunas precisiones en torno al tema. Para cerrar, doctores queridos, para cerrar, más que herramientas para sus procesos ejecutivos puntuales, en esta hora que hemos compartido, ya de pronto en la próxima sesión veremos aspectos mucho más prácticos de cómo se ha venido tramitando eso en la jurisprudencia. Tengo algunos pronunciamientos en torno, y puede que aquí ya se emitan otros tantos. Pero más que eso, lo que quiero es invitarlos a entender que necesitamos fortalecer ese puente entre lo sustancial y lo procesal. Ni los teóricos, digamos, considero yo, podrían seguir enfocándose únicamente en la teoría sustancial del título valor, sino también deberían dar un poco una mirada práctica frente a los aspectos que se viven cotidianamente en los despachos judiciales, no para que regulen puntualmente lo que están viviendo ya, no, porque la teoría sustancial, digamos, debe ser la que se lleve a la práctica. Así debe ser, o si no, ¿para qué teoría? Si cada despacho, cada litigante va a hacer lo que le venga en gana, perdónenme la expresión, pues esto es para qué teoría, obviamente. Pero también nosotros los procesalistas, se me permite identificarme allí, profundizar más en el estudio de estas normativas de orden sustancial. Esa sinergia, ese puente es lo que nos va a permitir aplicar un procedimiento efectivo. Además, recordemos que en materia procesal pueden presentarse muchas vicisitudes.
que no están incluso reguladas en nuestros códigos de procedimiento. Pero en la medida en que ustedes como jueces identifiquen bien la normativa sustancial, al margen de que eventualmente no apliquen un procedimiento que la ley dispone para eso, siempre y cuando el procedimiento que usted aplique cumpla la finalidad, usted no estará lesionando derechos fundamentales, ni derechos del ejecutante, ni del ejecutado. Doctores, muchas gracias por la atención, a la doctora Aida y demás. Al doctor Nelson, cumpliendo casi el término que me indicaron, dejo hasta aquí para poder profundizar más con los pronunciamientos en la última sesión. Muchas gracias, doctor Ibáñez, doctor Remolina. Muchísimas gracias y que tengan todos buen día.